Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues ya estamos. Pues muy buenas, Mundo bienvenidos Skrull. señores, bienvenidos todos Skrulazos a ¿Y tú? Mundo Skrull. ¿En quién confías? Esta vez con domingo de tarde, ¿no? Tarde de domingueo. Y hoy pues un programa muy especial. Hoy un programa muy especial porque hoy sí que Mundo tenemos Skrull. a uno de los artistas más ¿Y reconocidos tú? en ¿En estos quién últimos confías? tiempos y un gran amigo que es el señor Jorge Fornés. Hola, ¿Cómo andamos, Skrulls. Jorge? Hola, Skrulls. ¿Qué tal andamos? Tú Bien, trabajando aquí ahí como liado. siempre, ¿no? Hombre, claro, aquí no se perdonan en los fines de semana. Aquí lo sentimos mucho, pero la máquina no para. Y hoy, Mira, pues ojalá. para esta visita, como siempre, el señor George Michael no podía faltar, y menos teniendo a quien tenemos. Vamos, sería una broma de mal gusto si faltara yo Sí, estando Jorge hoy. sería una broma asesina, sí. Sí, sí. Pues nada, un placer como siempre. Y a alguien, Hola, y a alguien que no le teníamos desde hace mucho, que le hemos tenido en Japón eligiendo las mejores lecturas de manga para traerlas al programa, que es el señor Daniel Lobato. Muy buena, sí. Yo vuelvo con la luz del sol al programa. Sí, sí, pero has estado allí en Japón, ¿no? Buscando de esas lecturas que tanto le gustan a la gente aquí. Alguna cosita habrá en el futuro. No, me lo imagino. Madre me mía, lo imagino. lo que se viene. Y bueno, sabemos que este mes tenemos ya reciente la publicación, la finalización de esa serie de rosas que tenemos aquí con el señor Tonkin y al dibujo el señor Jorge Fornés. Una obra que empezó en octubre del 2020, si no me equivoco, Jorge. Sí, bueno, creo que la fecha de la publicación de número 1 sí es octubre del 2020. Nosotros llevábamos trabajando en ella, pues no te engaño, quizá desde febrero, por ahí. Es verdad, Lo que es pasa verdad. es que como se retrasó todo por la pandemia, de febrero incluso puede ser que de enero. Y retrasaron la fecha de salida porque precisamente por la pandemia vino toda la movida esta de que las imprentas no funcionaban, las tiendas estaban cerradas y tenían previsto anunciarla para la Comic Con de San Diego de ese año, pero bueno, ya sabes tú que todo eso se fue a Nordis ese año. Ese año y todo lo de después. Luego Sí, a ver si total. vuelve. Totalmente, porque es verdad que tuvimos el anuncio hasta que pudimos ver el primer número en la calle. En octubre fue allí en Estados Unidos. Y la terminasteis en noviembre, creo que también aquí de 2021. Y ahora recientemente pues nos ha llegado su último número de esta maxi-serie de yo creo que uno de los personajes más famosos o más icónicos de lo que fue esa obra de arte, ¿no? Ese cómic que tenemos todos como una obra de arte, que es Watchmen. Bueno, claro, la obra de referencia, la famosa obra, probablemente una de las más importantes o la más importante que ha dado el cómic americano, ¿no? Vamos, de hecho, si no lo has leído, se supone que no puedes ser lector de cómic, ¿no? No se te puede llamar lector de cómic. La obra más importante del cómic americano hecha por dos ingleses, Curiosamente. curiosamente. Y esta obra además surge porque hay que hablar que ya todos vimos que incluso ese Watchmen, esa obra que no se podía tocar, pese a que Alan Moore no quería que se tocara, quería que se quedara así cerradita, vimos que salió una serie en HBO, vimos que tuvo su representación en serie de HBO. Esto lo vio Tonkin y de repente le surgió el chispazo, ¿no? Para realizar, quería hacer una maxi-serie, una serie sobre Watchmen. Bueno, él ya le habían ofrecido en DC hacer algo con el universo Watchmen, pero creo que fue, pues no sé, quizá para el verano del 2019 o así. Y él la había rechazado porque Watchmen es un caballo que es difícil de torear porque ya tienes prácticamente el fandom en contra solamente por aceptar la serie. Y él dijo que no. Y luego cuando salió la serie y tal, yo me quedé libre después de que hiciéramos Batman y estuvimos planteándonos qué podíamos hacer juntos para colaborar de nuevo. Pues se le ocurrió la idea de una serie para Rorschach y me llamó y me dijo, oye, tengo una idea que me gusta, vamos a hablar de ella. Estuvimos hablando de ella, pues a mí me gustó mucho la premisa y luego él pues llamó a Dan Didio, que estaba todavía en DC por aquel entonces, y empezó a hacer las gestiones para ver si en DC nos aprobaban la serie. Tuvimos que esperar pues por lo menos 2 o 3 meses, porque claro, estas cosas llevan mucho curro burocrático, tiene que pasar por oficinas, aprobaciones, etcétera, etcétera. Y sí, a los 3 meses tuvimos la luz verde para empezar la serie, nos dieron todo lo que pedimos, libertad creativa,
portadas, plazos de tiempo, todo, absolutamente todo, cosa que es un gustazo poder hacer una serie casi de autor en una mayor, no pasa muchas veces. Y nada, empezamos con ella poco a poco, le llegó la pandemia y eso nos permitió pues trabajar más tranquilamente en ella y creo que se nota al final de que no es una serie precipitada. Claro, porque Bueno. cuando te llama Tom y te dice, oye, vamos a hacer algo con Watchmen, lo que dices, por un lado está es una obra cumbre, es decir, en el momento en el que la menciones ya vas a tener a mucha gente o prejugando o ya con los cuchillos afilados para jugar en cuanto lo saques. Y además, Exacto. venís no solo de esa serie de televisión, sino de esa iniciativa que fue antes de Watchmen, con resultados irregulares. Algunas historias gustaron más. Desiguales, digamos. Claro, quiero decir que ya había mucha gente pensando, a ver qué demonios va a hacer esta gente. Entonces, claro, cuando te enfrentas ante esa oportunidad, no sé si lo ves, el primer pensamiento es, vaya oportunidad o menuda cabronada me estás haciendo. No, yo tuve mucho entusiasmo con la serie. Yo pensaba que íbamos a tirar, yo quería hacer algo de serie negra. Y el primer personaje en DC que te viene a la cabeza es, por supuesto, The Question. Claro. Ay. Y claro, pero estaba la oferta de DC que quería que no le dejan a todo el mundo jugar con Watchmen, ¿sabes? Es una oportunidad que te dan que tú mírate quién ha jugado con el universo Watchmen. Estamos hablando de peña de la talla de Geoff Johns, de Adam Hughes, Azzarello, de Lee Bermejo, de Darwin Cook. Darwin Cook. Que esa No es te dejan. la que más se salva para mi gusto, es la de Darwin Cook. Exacto, sí, para mí también, pero que son todos artistas de primer nivel. Coño, pues no es fácil. No es fácil cuando yo he crecido leyendo Watchmen también. Y cuando me explicó la premisa de la serie, el tema de mezclar el universo de los cómics, autores de cómics, y que realmente no íbamos a usar un personaje Rorschach en una serie negra, sino que Rorschach iba a ser el cómic en sí, la motivación del TVO, y lo que buscábamos era hacer un test de Rorschach, que todo el cómic fuera un test de Rorschach, que el lector decidiera qué estaba viendo, qué había visto y lo interpretara a su manera, pues es difícil no entusiasmarte. Y más cuando te dan todo lo que quieres. O sea, quería hacer portadas más conceptuales, me dejaron hacer las portadas, mandaron la lista de los autores que iban a hacer las variants y ya te cagabas porque había todo primeras espadas, una repercusión publicitaria que solo te puede dar una empresa como DC o Marvel, en la línea para adultos de más de 17 años, con lo que no nos teníamos que preocupar de no decir tacos o de lo que nos pareciera, siempre y cuando estuviera motivado por la historia, y además con libertad creativa total. Hicimos absolutamente lo que quisimos, o sea que eso es muy difícil. No es que la cosa fuera a plantearse si decir que sí o no, o sea, no había mucha opción, ¿sabes? A mí me pareció una oportunidad gigantesca. Y era mi primer proyecto en una mayor. ¿Cómo te lo comunicó Tonkin? ¿Cómo te lo comunicó y qué sentiste en ese momento? Porque me imagino que para ti tuvo que ser pues un golpe, un choque y además, sobre todo con este personaje, que quizás si te lo dicen con otro, mira que has estado con Batman, ¿no? Con el propio Tom. Sí. Pero quizá con este personaje, por lo que decimos, tan icónico, que también es como que tiene ahí las llamas de la revolución metidas dentro, para un lado y para otro, ahora luego hablaremos de eso. ¿Qué sentiste tú? Hombre, no sentí mucha presión, porque estaba entusiasmado porque era un proyecto muy guay, pero nunca ha sido de aquellos de que sienten el peso del personaje sobre sus espaldas. O sea, al final si haces un buen curro, intentas hacer un buen curro, pues saldrá más o menos un buen TVO, no siempre lo consigues, pero no es algo que digas, o sea, con la cantidad de cómics que salen al mes y tal, si la serie no gusta, no venderá. Y si gusta, pues venderá. Tampoco, lo que no me esperaba, eso sí, cuando anunciaron la serie es que fuéramos trending topic en España, fuimos trending topic en Estados Unidos, o sea, gente rajando, gente alegrándose, aquello era, como decía, realmente me di cuenta en ese momento de la repercusión que podía tener el proyecto, o sea, de la magnitud del proyecto. Pero por lo demás, luego salió el primer número, la gente vio que no era lo que se esperaba o no era algo de lo que pudiera rajar y cagarse encima mucho, y progresivamente a la que iban pasando números, yo creo que la mayoría de la gente vio que no era un mal TVO. Y todo ese soufflé se desinfló y se quedaron los fans que realmente pues les estaba gustando el cómic y ya no notamos una gran presión. Sí que es cierto que Tom me dice, mira, este TVO lleva tanta mochila que no merece la pena ni que leamos las críticas porque la gente ya tiene su propia opinión ya formada. Y
Y además, que tampoco dábamos motivos como para que... Sí que hubo gente que empezó a rajar especulando cuando todavía no habían leído el primer número o cuando en el primer número apenas les explicábamos nada y ellos ya dedujeron que nosotros íbamos a tratar el personaje de Rocha como un héroe cuando en la serie es totalmente lo contrario. Y luego cuando han visto que no era así, pues se ha ido apagando el tema porque además esto en internet va a una velocidad de vértigo y hoy estás en la palestra y mañana pues está otro. Oye, Y luego, pues bien, la verdad es que hemos tenido muy buenas críticas, incluso el libro está en un montón de listas de lo mejor del año, muy contentos, la verdad. Yo por lo menos. ¿Y qué os pidió DC? Porque os dio libertad creativa, tuvisteis tiempo para trabajar, para hacer lo que queráis. Ese pacto diabólico tiene... ¿Qué contraprestación tenía? Nada. Haced que lo que queráis, pero que lo pete, ¿no? No nos pidieron nada, la verdad. No nos pidieron nada. También, joder, claro, es el estatus que se ha ganado Tom ya. Claro. Tom actualmente en DC está en exclusiva y puede y tiene, pues yo qué sé, creo que es el guionista de DC con más Eisners ahora mismo. Uno de las primeras espadas allí, pues él puede elegir con los colaboradores que quiera y los proyectos que quiera, siempre y cuando no interfiera en otros que haya en marcha. Y él llegó allí y dijo, vale, pues voy a hacer algo de Watchmen, pero lo quiero hacer con Jorge, es con el único que lo quiero hacer. Y en DC pues dijeron, pues vale. Además es esa relación tuya con Tom, ¿no? Que es una relación que desde que empezaste a trabajar con él, yo creo que ha sido que se ha sentido muy a gusto contigo o que quizás ha entendido a la perfección contigo y siempre que puede meterte en algún proyecto o estar contigo, trabajar en un proyecto, sí. Lo hace. Eso sí tiene que ser porque tenéis una coordinación bastante buena o que tú eres capaz de realmente darle aquello que él busca. Sí, nos llevamos muy bien y creo que hay mucho feeling. O sea, yo cuando recibo un guión suyo, él es un tío muy abierto y cuando te manda los guiones ya sabe que los está escribiendo para ti. Él no escribe el mismo guión para mí que para Clay, para Mitch o para Lee Wicks. Entonces, él ya sabe lo que me mola, tenemos gustos compartidos porque nos gusta mucho el noir, nos gusta mucho el cómic clásico, la historia del cómic y tal. Y desde el primer momento que fue él el que apostó por mí en Batman y fue el que estuvo dando la brasa en DC para que me metiera en Batman con él, pues siempre ha respondido y siempre me ha buscado. Y cuando hemos acabado un proyecto, enseguida nos hemos buscado para ver qué podíamos hacer después. Supongo que, pues claro, como es guionista, pues tiene más posibilidad de hacer más de un cómic al mes y tener más de un colaborador. Pero yo, a no ser que vaya muy pillado de tiempo, como siempre voy, un dibujante de cómics, pocos cómics puede hacer al mes que no sea uno. Entonces, tienes que elegir muy bien cuál va a ser tu siguiente paso. Y yo con él me encuentro súper a gusto trabajando. Es un tío que manda el guión y te manda una página de 5 viñetas, tú le devuelves una de 10 y el tío está encantado y reescribe el texto para que cuadre con lo que tú has hecho. Así solemos trabajar, ¿eh? O sea, es colaborativo completamente, ¿no? Completamente. Te ofrece la idea original, la idea que él tiene en la cabeza y si ve que también... Es una cosa que hablamos. El guionista es guionista y tiene una cosa en su cabeza, pero luego tiene que pasar también por vuestro filtro, que con la experiencia que tenéis y el estar al tanto también de todas el nuevo carácter narrativo que se usa, que está de moda o que veis que funciona en el comic book, también tiene que pasar por ese filtro, o sea que también acepta los consejos y las cosas que le dais. Sí, él escribe el guión para ti, para el dibujante, y tú lo interpretas. Y en función a las páginas que le devuelvas, pues él sí tiene que redactar el texto porque una expresión que le has dado a tu personaje no es la que él tenía en mente, pero considera que funciona igual. O en muchos números de Rorschach así, la cosa así. Él me ha mandado el guión y he dicho, hostia, pues aquí podríamos hacer esto y hacer los layouts en espejo para que sea como un test de Rorschach gigante y tal y cual. Hostia, cojonudo, sí, vamos a hacerlo, tira para adelante. Y él encantado cuando le mandaba las páginas y todo. En Batman ya lo hacía. Nos pasó, yo creo que un poco la catarsis fue en el anual de Batman, el número 4. Aquel que salía Batman que lucha contra el dragón, luego hace wrestling, luego hace... que yo cuando leí yo dije, este locurón que es. Pero luego me di cuenta que era un homenaje muy chulo al personaje y a todo lo que podía hacer. Y mira que ese cómic lo dibujé de culo porque estaba haciendo Daredevil a la vez. Pero le encantó ese trabajo y él en todas las entrevistas dice que cuando le devolví las páginas del anual 4 se dio cuenta de que realmente quería seguir trabajando conmigo porque le daba algo que a lo mejor no le habían dado otros o no sé, esto funciona así. ¿Os veis en el futuro como un matrimonio como el de Brubaker y Phillips? Eso iba a decir yo, Brubaker y sin Phillips, ¿eh? La verdad es que no lo sé, nunca se sabe porque...
Tom está haciendo sus pinitos también en el mundo del cine y tal, a pesar de que la peli que estaba preparando con Ava al final congelaran el proyecto, pues él ya está metido allí y tal. Pero sí, ¿por qué no? Yo no me importaría seguir colaborando con él porque me encanta cómo escribe, me da manga ancha para todo lo que se me ocurra y además cuando me llega un guión suyo siempre está lleno de cosas que me molan, que no sé cómo se lo monta, pero supongo que al final es que tenemos gustos compartidos. Porque yo el thriller político de los 70, claro, que hacer una serie en el universo Watchmen que sea un thriller político de los 70, eso no se me hubiera ocurrido ni hasta a mí. Y cuando fui leyendo el guión, que eso fue lo guay que pasó con Rorschach, que como tuvo tiempo con el confinamiento de la pandemia, escribió guión del tirón, como si fuera una novela gráfica, los 12 números. Entonces yo lo pude leer entero y en un cómic que el 70% son flashbacks, es muy importante tener una imagen general del proyecto. Porque puedes ir distribuyendo y pensando cómo vas a hacer los flashbacks, qué vas a utilizar, qué recursos narrativos vas a utilizar para que el lector tenga fácil situar dónde está esa escena, cuándo en la historia. Usamos además, sin spoilear, flashbacks falsos, que eso no se ha usado mucho en el mundo del cómic, en el cine sí, lo inventó Hitchcock, pero en el mundo del cómic no se suele utilizar flashbacks falsos. O sea, lo que tú estás viendo se supone que es lo que pasó de verdad en el pasado. Y nosotros le damos una vuelta de tuerca y hacemos flashbacks ficticios. Que luego el lector ve otro flashback de la misma escena que no es la versión que le han explicado. Pues todo eso es difícil de coordinar y de cuadrar, sobre todo que el cuadro esté donde estaba en esta viñeta del número 2 y tú estás haciendo el 8, y además con juegos temporales donde la gente va moviendo cosas de sitio y tienes que saber dónde pasa esa escena y en qué momento para saber si una lámpara o un cuadro está aquí o allá. Es jodido y es complicado. Pero bueno, al tener toda la historia completa, pues eso es guay porque te permite, pues eso, trabajar e intentar. Obviamente, claro que nos habremos dejado algunos opanda por ahí que no nos hayamos enterado, pero normalmente pues intentas cuadrarlo lo máximo posible para darle verosimilitud a la historia. Mira, y justamente hablabas de que en el momento que estabas con el Batman Annual también estabas trabajando con Zdarsky, ¿no? Sí, con Zdarsky, sí. ¿Qué diferencia notas tú, por ejemplo, de trabajar con uno a trabajar con otro? Porque claro, esta serie yo la veo un poco más personal, más de coautor, mientras que la otra ya venía de una etapa que Zdarsky ya quería que fuera, claro. Y está con Checheto, ¿no? Rorschach es prácticamente un cómic de autor, porque hicimos absolutamente lo que quisimos. Daredevil, como tú dices, era, bueno, pues estás invitado a hacer un arco, pero es el Daredevil de Zdarsky y Checheto, que tú estás allí de invitado y estás usando los diseños que ha hecho otra persona y estás haciendo un arco puente para una cosa que va a seguir otro. Yo con Zdarsky me lo paso muy bien. Me encanta cómo escribe y en el proyecto, desde que fueron muy insistentes en que querían que participara en este arco de Daredevil, y yo se lo agradezco muchísimo y me lo he pasado genial. Y además que es un arco muy chulo y a la vista está que está recibiendo un montón de premios y tal. La diferencia, bueno, pues la diferencia básica es que con Tom ya tengo una andadura de 2 o 3 años y considero que estamos un poco más compenetrados. Y Zdarsky, que sobre todo que él es dibujante también. Entonces, él ya tiene la idea de su cómic en la cabeza. Lo único que no lo puede dibujar, pues porque no le apetece, porque no tiene tiempo, por lo que tú quieras. Pero él ya sabe, él cuando está escribiendo, ya está visualizando el cómic acabado. Entonces es mucho más difícil sorprenderlo. Sorprenderlo porque ya visualiza el cómic. A Tom me manda una página de 3 viñetas y yo le devuelvo una de 10... con una movida narrativa o alguna filigrana, y dice, hostia, qué guapo y tal. Con Chip a lo mejor te dice, no, esto está pensado así porque quiero que esta imagen tenga esta repercusión y quiero hacer un plano bajo para que el lector solo vea la parte de abajo de tal, y entonces es mucho más difícil. Tienes que ajustarte un poco más, o sea, te deja libertad total, por supuesto, pero sí que es cierto que es más difícil enviar algo que él diga, hostia, pues esto no me lo esperaba. O esto me sorprende mucho porque no tenía la imagen en la cabeza de que la escena pudiera ser así y tal. Pero bueno, que igualmente muy guay. Además me tocó el arco del secuestro, que hay persecuciones en la autopista con lluvia, el Matt con los poderes en la lluvia y un montón de gente. Buah, fue una movida también, pero fue chulo, ¿eh? Hombre, una cosa que estás teniendo mucha suerte, y yo creo que simplemente porque están sabiendo traducir tu estilo, están sabiendo traducir el estilo que tienes, tus recursos, es que te están dando
obras y te están dando personajes que a ti te gustan mucho, personajes con los que tu estilo se adapta perfectamente, pero que Daredevil, Batman, no ha sido cuestión, pero es el Rorschach. Quiero decir que poco a poco estás consiguiendo lo que hemos hablado muchas veces de los que te gustaría crear o los que te gustaría hacer. Es verdad que sí que los guionistas se están dando cuenta que tu estilo casa perfectamente con esos personajes preferidos tuyos. Sí, me he encasillado un poco en los héroes urbanos, pero como es lo que me mola, tampoco me quejo, ¿sabes? Y con Daredevil incluso quería hacer, en las primeras páginas, quería hacer los títulos como en los 80 de cada capítulo a mano y tal, pero en Marvel me dijeron que no, que como luego sale en trade paperback, que no me iban a dejar poner los títulos, porque el trade paperback la gente lo lee como si fuera una historia completa. Y se lo dije a Chip incluso, le dije, vamos a hacerlo en plan los 80, porque Chip es súper fan de la etapa de Miller y Mazzucchelli y la etapa de Miller solo también. Entonces lo que está haciendo él es un completo homenaje a esa época. Y le dije, vamos a hacerlo como en los 80 y tal. Y me dijo, mira, si hacemos un arco entero de un trade paperback entero nuestro, si no lo dejarán hacer, pero si no, no. Entonces me tuve que fastidiar y no pude llevarme el gustazo ese de hacer los títulos a mano también y eso, pero bueno. Es que eso también es un cambio de la industria. Es un cambio de la industria. Además, yo creo que Tom King es uno de los guionistas que se le nota muchísimo. Y es eso de que ahora quizá se trabaja para eso. Se trabaja ya pensando en el formato trade paperback o en la novela gráfica o en el hardcover. O sea, es una cosa que ya los guionistas y las propias editoriales buscan eso. Un nexo común que une Rorschach con el Watchmen original es que está pensado para ser leído en grapa también. O sea, tú puedes leer Rorschach cada mes y es una lectura, creo que satisfactoria. Y luego lo lees en trade paperback y sigue funcionando igual. Incluso como tiene tanto texto, permite tantas relecturas, tantas movidas y detalles que se te escapan y luego al final las cuadras y tal. Incluso creo que es muy denso para una sola sentada y una sola leída, porque tienes un cómic con mucho texto. Es que, por ejemplo, para Tonkin, ¿no? Fijándonos en sus Strange Adventures, fijándonos en su Mr. Milagro, fijándonos incluso en su serie de Babilonia. Realmente Rorschach yo creo que es el que más texto tiene, ¿no? Sí. Incluso con Batman, creo que es la que más texto, más información en letra leída es de las obras la que más, vamos. Sí. Porque además es que es algo representativo también de la serie negra. Él le hace un homenaje porque él es súper fan de todas las películas clásicas de serie negra y solo nos faltó prácticamente la voz en off del detective, que a veces incluso sale. Cuando leemos cartas y cosas así, sale de voz en off. Pero hay mucho texto porque realmente no es un cómic de acción. Mucha gente se quejaba en Twitter de es que no pasa nada, es que es lento, es que no sé qué, coño. A mí me gustan los cómics de hostias como el que más, pero no es un cómic de hostias. Es un cómic para ser leído, es un thriller político, exacto, hay incluso trozos que podríamos calificarlos hasta de horror psicológico. Hay de todo, hay unas movidas lynchnianas hacia el final que molan un montón. Sí. No es un cómic de acción al uso, no es un cómic de que tú puedas ver la batalla de la semana y luego te vayas a hacer otra cosa y lo olvides a los 5 minutos. Yo creo que es un TVO precisamente para gente que tiene un bagaje y una andadura ya en esto de los cómics, que se puede disfrutar, por supuesto, como cualquiera, con una lectura más plana si no lo tienes, pero que si no, creo que vamos, que es un cómic que te puede dejar... Que no es algo que lo olvides a los 5 minutos. Te puede gustar o no, porque es imposible que le guste a todo el mundo. Pero nuestra intención es hacer algo que puedas luego irlo recuperando cada año o leerlo de vez en cuando y encontrar cada vez cosas nuevas. Pero eso debe ser crítica de gente del género superheroico puro y duro, gente que ha llegado hace poco, porque en Watchmen ocurre lo mismo. En Watchmen, si tú buscas acción, la encuentras claro. en números muy concretos, en partes muy concretas, pero quizá... bebe de ese alma que es Watchmen, que es lo psicológico, que es el hacerte reflexionar, es lo filosófico de la historia. Claro, pero Watchmen está ya canonizado. Nadie se va a meter con Watchmen porque estamos todos de acuerdo que es una obra maestra. Y habrá gente que le guste y habrá gente... Yo me he encontrado mucha gente que no le gusta, que se le hace pesado y que no sea capaz de acabarlo. Y es totalmente lícito. La historia del pirata. Se la saltan. Se saltan el pirata, sí. O el Bajo la Máscara. Leerte todo ese texto.
Pero hay de todo. Lo que pasa es que, claro, con las novedades mensuales, pues siempre hay fans yo qué sé, el cómic anterior que hizo de Rorschach, Tazzarello y Bermejo no se parece en nada a este Rorschach. Era algo mucho más de serie negra, violento y tal. No sé, cada uno busca lo que cree, igual que cada uno piensa que Rorschach es un héroe o es un villano, ¿sabes? Ahí cada uno... Siempre va a haber alguien que se queje, eso está clarísimo. Pues mira, te vamos a hacer trabajar porque nosotros no vamos a reseñar qué es Rorschach. El que no sepa qué es, que yo creo que son pocos, pero para convencerles de que se metan en la obra o para avisarles de lo que se van a encontrar, yo creo que el mejor que lo puedes explicar eres tú. ¿Qué vamos a encontrarnos en Rorschach? ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Dónde lo situamos? Rorschach lo situamos en la época actual en el universo de Watchmen. O sea, digamos que es contemporáneo a la serie de televisión. Pero si no habéis visto la serie de televisión, o sea, van en ambas direcciones. O sea, son historias que a pesar de estar en el mismo universo, se pueden disfrutar por separado, van en diferentes direcciones. Bueno, la premisa comienza con el intento de asesinato de un candidato de la derecha a Estados Unidos y la contratación de un detective para que averigüe quiénes han sido los ya muertos que han intentado matar a este candidato que tiene todos los números para hacerle la puñeta a Robert Redford, que recordemos es el presidente de los Estados Unidos en el universo de Watchmen, y además lleva muchísimas reelecciones porque Vietnam es un estado de los Estados Unidos porque ganaron la guerra gracias al Doctor Manhattan, y los votos de Vietnam le están dando la presidencia a Redford desde hace un montón de años. Es todo muy loco, dicho así, ¿eh? Sí. Bueno, muy loco, pero no se aleja a lo mejor de ciertas metáforas que pueda haber de la realidad actual, ¿eh? No, claro, Tom escribió Rorschach cuando estaba cabreadísimo con las políticas de Trump, con su elección y cuando teníamos a Trump prácticamente siendo noticia cada día porque decía lo que se le pasaba por la cabeza. Entonces, además vino la pandemia, con lo que todo ese cabreo lo metió en la serie y no es descabellado pensar pues que Turley, que el protagonista, el político con el que intentan matar es prácticamente un alter ego de Trump y bueno, habla un poco de todo, de la extrema derecha, de la política, del universo de Watchmen, es un thriller político y de detectives de serie negra, donde hay giros de trama, donde intentamos que cada número sea un ejercicio diferente de estilo para que el lector, conforme cada grapa que lea, pueda encontrar un ejercicio narrativo diferente que vaya acorde a lo que estamos explicando, sin dar muchos spoilers. Hay un número que es un intercambio de cartas entre los dos protagonistas, entre Laura y Will, y cada página está distribuido en tres partes. Está la parte del detective, que va investigando y en los sitios donde han estado ellos, la parte de las cartas de Laura y las partes de las contestaciones de Will. Entonces, las viñetas de las partes del detective están distribuidas como en el resto de la serie, con una narración normal, y las de ella y las de él están hechas en espejo, como un test de Rorschach. Entonces, en la posición donde está ella en la página anterior, está él en la página posterior. Incluso si tiráis una diagonal, están en el punto exacto en cada viñeta, cada personaje. Pues cosas así, locuras así que se te van ocurriendo para intentar hacer algo diferente, que al final era el espíritu de la serie original de Watchmen. Intentar innovar un poco. En el número Y 6 eso, ¿eh? El de las Exacto, cartas es el sí. número 6, que lo tengo aquí a mano y... Efectivamente. Creo que el 8 es el de los interrogatorios a tres personas diferentes, donde podemos leer la historia horizontal y verticalmente y entenderla igual, que esa fue una rotura de cabeza, pero fue muy chulo Sí. porque está planteado como si fuera un crucigrama. Estoy aquí, ¿verdad? Efectivamente. Ahí en ese cómic puedes leer la historia. Son tres historias diferentes, tres interrogatorios diferentes y puedes leer la historia horizontal y verticalmente. Era Y luego al final- al abogado, el psicólogo y al que le ayudaba, ¿no? Con cosas Exacto. de su casa Y al final incluso te damos la clave de que no están ordenadas en el tiempo, sino que con la última página tú descubres en qué orden están hechos los interrogatorios. Hay muchas movidas que puedes ir descubriendo, que las puedes leer con normalidad y disfrutar de la historia, o luego si la lees otras veces, pues vas descubriendo estas cosillas que son chulas, creo yo, de ir. Mira, Que permiten más relecturas, vamos. Jorge, esa, perdón, le voy a turnar, porque como estamos justo en ese momento, nos pregunta por el detalle del vaso en el interrogatorio del número 8, ¿fue idea Sí. tuya o fue idea de Tom? Eso fue idea de Tom.
Pero he de decir que a veces está malinterpretado eso, y eso es culpa nuestra. Si alguien malinterpreta esa escena, es culpa nuestra, porque entonces no la hemos explicado bien. La última página, los 3 diálogos, la última página de ese número, los 3 diálogos no están en el mismo día. O sea, nosotros desde el principio del interrogatorio que vemos al detective en que el vaso de agua va cambiando de color. O sea, que hay menos agua o más agua en el vaso, ya nos indica que son días diferentes, y al final los colores del vaso te indican, los colores del vaso y la cantidad de agua que hay en el depósito de agua te indican en qué orden están hechos los interrogatorios. Cuando el depósito de agua está lleno es el primero, el que está a medio es el segundo y el que está acabado es el tercero. Y los colores de los vasos coinciden con ese orden en el tiempo. Porque cuando el detective coge un vaso de agua y vemos que el anterior es el verde, es porque si lo ordenas ya verás que en la siguiente escena coge el verde. Claro, porque hablamos de la comunicación con Tom. Pero tú Sí. aquí tienes el color de Dave Stewart. Sí, claro, pero eso se lo pasé yo a Dave ya así para que no hubiera confusiones. Claro, o sea, quiero decir, la comunicación que teníais también, porque al mismo tiempo es una de las cosas, es un elemento narrativo con el que jugáis mucho, Sí. es el tema del color. Eso Sí, también, sí. o sea, era la Trinidad, ¿no? Una Trinidad de que estaban Claro, claro, los tres no se entendería os el ponéis de cómic. acuerdo. El cómic en blanco y negro no se entendería porque con un 70% de flashbacks tienes que dejarle muy claro al lector cuándo estás hablando en pasado y cuándo en presente. Entonces, al principio decidimos utilizar unos tonos sepia para el pasado, pero a DC les preocupaba que con un 70% de flashbacks las ventas se resintieran en un cómic que era prácticamente el 70% en blanco y negro o en color sepia. Entonces, hablando con Dave, intentamos buscar soluciones alternativas al color. Dave, como es un máquina, pues mira, por ejemplo, en esa sección, en ese número de los interrogatorios, adjudicó un color a cada personaje y la paleta de colores de cada historia es diferente. Creo que es verde, roja y marrón o amarilla o algo así. Los números de flashbacks, pues bueno, a mí se me ocurrió una idea loca que le dije a Dave que podíamos empezar en sepia y él progresivamente igualando el color hasta que en el último número los colores fueran iguales. Casi me manda a tomar por culo, me manda un sicario, no sé. La verdad es que era una idea que hubiera molado, pero hubiera sido un poco descabellada porque era difícil de realizar. Entonces, él creo que perfectamente, ¿ves? Ahí se ve esta muy diferente página, la paleta de colores. Exacto. incluso me acuerdo que la compartió Pacheco en redes sociales, en Twitter, diciéndote pues lo del ejercicio narrativo que haces y todo. Porque claro, lo que dices y explicas tú, ¿no? 2 tiempos diferentes, pero por así decirlo, es como si fuera una viñeta sola. Lo que pasa que está y una dividida única en 3. acción. Claro, un único fondo y una única acción, exacto. Pero en 2 Eso tiempos lo utilizamos diferentes. mucho en la obra. Y es un recurso únicamente del medio de los cómics. Eso no se ha hecho en el cine ni se puede hacer en la literatura. Y lo usamos bastante en la obra porque seguimos los pasos del detective y seguimos los pasos de quien está investigando y quien ha estado ahí. Y entonces se me ocurrió usar el recurso de un único fondo en las viñetas, pero una única acción. Y eso pasa mucho. O sea, empezamos viendo al detective entrar en el hall del hotel. En la siguiente viñeta vemos el siguiente paso del detective, pero esta vez es Laura. Y lo diferenciamos en el tiempo con el color de Dave, que ya fue buscando una solución narrativa diferente para que quedara claro qué escenas eran flashbacks y cuáles no, efectivamente. Incluso esta misma, ¿no? Que en la que vemos que es un poco la sala donde Sí, el mismo trabaja. escenario. Claro. Exacto, pero vemos a Will cuando le pica a Laura pues un año antes y vemos el detective entrando en él. Y entonces pues, creo que al lector le queda totalmente claro cuál es el presente y cuál es el pasado. Y con una única acción, porque la acción de un personaje y de otra se va complementando, con una única acción pues sabemos lo que han hecho 2 personas en ese mismo momento. Una cosilla que muchos estarán preguntando, el que no se la haya leído y el que todavía no se haya metido. ¿Qué pinta Rorschach en esta historia? ¿Cómo sale Rorschach? Porque no tenemos una historia de Rorschach como tal, porque recordemos que Rorschach murió. ¿Qué pinta? ¿Cómo está? ¿En qué forma está Rorschach? Rorschach está en todo el cómic, o sea, en todo el cómic hemos intentado que sea un test de Rorschach en sí mismo, que cuando tú acabas de leer el cómic, tú haces tu propia interpretación, de cada número también, pero creo que es más claro leyendo la obra completa. En conjunto, sí. En conjunto. Tú haces tu propia interpretación y decides si los hechos que te han narrado son verdad, te los crees o no te los crees, o hay un componente de ficción, porque sin spoilear mucho, jugamos con la idea de que el personaje de Rorschach y el resto de héroes de Watchmen han desaparecido, pero el concepto de héroes en sí mismos ha quedado y va pasando de persona a persona.
que es como una especie de virus. Y tú decides, un poco como el Día de la Bestia, que al final decides tú si lo que has visto te lo crees o no. Los hechos están ahí y tú puedes optar por la solución fantástica o por la solución realista, pero los hechos siguen siendo los mismos. Que ahí es donde está el complemento que hablamos de thriller psicológico. Efectivamente. Y al final no deja de ser un test de Rorschach, porque hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, hay gente que lo interpreta de una manera, hay gente que lo interpreta de otra. Y el concepto de Rorschach en la serie está constantemente en cada número, en cada página, en cada viñeta, aunque no veamos al personaje en ningún momento, al personaje original. Creo que lo vemos una sola vez. Y de hecho el personaje de Rorschach, sin spoilear, lo matamos en la primera página. Y eso es una premisa donde dejamos muy claro por qué derroteros iba a ir la serie. O sea, no nos interesa hacer un refrito del Rorschach original, del Watchmen original, y lo que ven a partir de ahora, una vez que hemos matado, una vez que matas al personaje de Rorschach en una serie que se llama Rorschach, en la primera página del primer número, ya se ve. El lector ya sabe que puede, que puede pasar de todo, ¿no? Vale, y sobre esa ambigüedad de lectura, es decir, que podemos optar por un camino o por otro, vosotros personalmente, sin desvelarlo, ¿tenéis una opinión al respecto? ¿Tenéis una interpretación? ¿O también preferís, bueno, pues hoy me apetece pensar esto, mañana me apetece pensar otra cosa? Jugar con el misterio. Sí, es diferente cuando pares algo así desde las tripas, porque tú ya tienes más o menos tu idea hecha. Y creo que nosotros compartimos la misma, compartimos la idea de la realidad, del thriller político y de jugar con que precisamente algo que está muy en boga ahora mismo y que en Estados Unidos sobre todo pasa, que la gente cree y con la pandemia también, que cree lo que quiere creer y que si una mentira repite muchas veces se convierte en verdad. Lo estamos viendo cada día en España, en Estados Unidos, con la pandemia, negacionistas, de todo. Entonces es un poco también un espejo de lo que está pasando por ahí, que una historia en la que el lector sabe, porque ha leído el Watchmen original, que no es verdad, al final acaba repitiéndosele tanto y acaba entrando tanto en la historia que al final te acabas planteando tú si puede ser verdad y los de antes estaban equivocados o la realidad que todavía vivía hasta ahora era mentira. De hecho, en política, en el tema político, ahí se ve muchísimo el grado de conspiración, ¿no? Incluso el grado de paranoia, el grado de conspiranoia, que se deja muy bien reflejado en el cómic durante todo el momento, de cómo la sociedad ha cambiado el modo de ver la política a partir de lo que ocurrió en Watchmen. Exacto. Con el asunto del calamar. Una gran tragedia ha hecho que muchas de las ideas se lleguen a radicalizar, ¿no? Y que como que el ciudadano ahora pide a la política algo más, pide a la política quizá un comportamiento un poco incluso más agresivo, y por eso volvemos a la idea de la ultraderecha, como se ve en el cómic. Y hace un retrato de la América profunda, de cómo se viven estos temas allí, de la cultura de las armas, y recordemos que en el cómic no existen los móviles, porque Nixon hizo que la tecnología se quedara, los grandes avances tecnológicos se quedaran en el ejército y no llegaran al gran público. O sea que estamos hablando en un mundo donde no hay redes sociales y no donde hay tanta conexión entre efectivamente. Y entonces, claro, la gente en la América profunda pues cree la teoría del calamar y cree que van a volver y creen que tienen que prepararse para ello y se instruyen y preparan armas y están haciendo como un ejército en la sombra, que es también un poco una forma de darles un sentido para vivir, porque ellos están allí en medio de la nada. Pero fíjate, Jorge, a mí me surge una duda con eso. A lo mejor me la puedes responder o me dirás lo que tú interpretes. Cuando ciertos personajes están hablando de esa teoría del calamar, cuando vuelva el calamar, es que el calamar controla mentalmente a la gente, ¿es una excusa que se están inventando o es algo que ellos se creen? Es algo que ellos se creen. Es algo que les da sentido a su vida. Claro, es algo que hasta ese momento ellos habían estado allí viendo la vida pasar. Y de repente les dan un motivo para creer que pueden cambiar las cosas y para creer que su vida tiene una motivación y un sentido de existir y aquí hay que prepararse y bueno, que es lo que está pasando. O sea, estamos hablando de una sociedad prácticamente que ha calificado de tongo unas elecciones y a lo mejor ni siquiera existía el tongo, sino que no han aceptado la derrota. Pues un poco lo mismo, ¿sabes?
supongo que te podría contestar mejor Tom en primera mano, que es el que lo está viviendo, porque además vive a 4 manzanas del Capitolio, o sea que se ha comido todo lo del asalto al Capitolio, lo de Washington y todo, o sea que estaba allí y ve lo que dice la gente y ve la clase de personas con las que se encuentra cada día. Y eso es un poco lo que intenta reflejar en el TV. Pero también es una cosa, creo yo, que va dentro de nosotros o de las personas como condición humana, ¿no? Porque es lo que yo he visto, al menos lo que me han transmitido los personajes, muchos de ellos, que buscan una justificación para hacer ciertos actos, ¿no? Porque Sí, claro, que claro. vemos también, por ejemplo, metiéndome ya un poco en el tema de algunos personajes, ¿vale? Por ejemplo, el padre está que llaman la niña, por así decirlo. De Laura, sí. Sí, tiene algunas cosas como tal que dices, es que, ¿cómo llegas a entender esos actos? Pues con la justificación que él se crea en su cabeza o el tema de lo que es lo de los calamares y todo esto, el control mental que puedan tener y toda la historia, ¿no? Pero es que eso también lo vemos, como dices tú, en el día a día, ¿no? Gente buscando una justificación para cometer ciertos actos que dices, ¿cómo calificarlos? Y tú, además, como lector, ya partes de la base de que sabes la historia real. Ellos no la saben. Claro. Pero claro. incluso con esas, la intención, como lector, es que tú llegues a dudar. Cuando es la escena de... Es que es difícil no spoilear el TV, pero la escena del espiritismo que ocurrió en la realidad, por cierto. Ah, sí, lo de Frank. Cuéntalo. Eso sí lo puede contar, ¿no? Lo de la escena Bueno, es que fue también real. destapamos un poco lo de Frank y también es un spoiler muy gordo, que mucha gente no lo ha leído y luego llega a esa página y flipan colores. Intentaremos no hacer mucho Mundo spoiler. Skrull. La escena del espiritismo y tal, o sea, ¿Y tú? ellos dan una ¿En explicación quién totalmente confías? lógica a todo lo que está pasando con lo del rayo del Doctor Manhattan y tal. Y tú como lector, igual que el detective protagonista, que recordemos tampoco sabe la historia verdadera, solo la sabe el lector, empieza a plantearle dudas y empiezan a pensar que quizá ese germen, esa semilla que les dejan, ese origen que les meten en el cerebro, Mundo pues Skrull. empieza a desarrollarse por ellos mismos y la cosa va más, ¿Y a tú? más, a más, ¿En hasta quién que al final confías? ni él mismo sabe qué realidad es la que está viviendo. Le pone en duda todo lo que pensaba hasta ese momento. Yo sobre lo que hemos ido comentando acerca de cómo Rorschach funciona un poco como reflejo a la situación que se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos, Sí. no sé hasta qué punto consideráis que ese anclaje a la política y a la vida en el mundo real es beneficiosa para, es decir, puede ayudar al cómic a sobrevivir de aquí a unos años, que tenga ese recuerdo, que siga siendo vigente, o que con el paso del tiempo este anclaje con la realidad puede hacer que envejezca muy rápido. No lo creo, porque al final, si tomas, son temas universales, y la historia siempre se repite. Yo no he notado que haya pasado en el tiempo en cómics como precisamente Watchmen, que estaba ambientado en los 80 en otro contexto histórico totalmente diferente, en la época de Reagan. Y sigue la Guerra Fría, vigente, exactamente. claro, y sigue vigente totalmente. O el NAM de Michael Golden, no son temas universales que se van repitiendo, que son luchas que tiene la humanidad siempre, porque siempre ha estado la ultraderecha, siempre ha estado el racismo, siempre ha estado la cultura de las armas, siempre ha habido gente que quería hacer daño y gente que no, siempre, no sé, son temas que van más allá del contexto histórico. Además, el ambientarlo en un universo que no es el nuestro, también ayuda, es un poco a esa atemporalidad, ¿sabes? Porque eso es lo que precisamente la puerta que abrió Lindelof con la serie. Nos enseñó que podíamos explicar historias relacionadas con nuestro universo, metafóricamente en el universo de Watchmen, que a nadie se le había ocurrido. Todo el mundo hicieron el antes de Watchmen, hicieron el de después, y siempre eran historias tocando directamente a los personajes de Watchmen original. Y lo que Lindelof nos enseñó precisamente es que aquí hay un universo y podemos explicar todo tipo de historias y no hace falta que salga este o el otro. Pero es un poco trágico, ¿no? Entonces, es que 30 años después Watchmen sigue siendo igual de vigente. Bueno, es que recordemos que el año pasado fue el trade paperback más vendido. Es que es lo que hay, Bolobato, es lo que hay. Y eso no dice mucho de nosotros como gremio. Que después de 30 años no hayamos hecho nada mejor. Es que el bar va a ser muy bueno. Sí. Y pero también, bueno, pues... Yo esto lo he hablado contigo, Jorge, alguna vez. Yo creo que lo hablamos con Luis y lo hablamos con Bruno Redondo en el podcast de Bullpen. Yo creo que también tenemos que esperarnos un poco. Porque yo creo que alguna de las obras que se están haciendo, y veremos este Rorschach, ¿quién sabe? Ojalá de aquí a unos años
pues la gente la considere como una obra de referencia. O sea, sería chulísimo. Porque yo sí soy partidario de que están saliendo obras geniales, ¿eh? Y están Sí, por saliendo supuesto. obras que están marcando generaciones. Lo que pasa que a lo mejor hay que dejarlas pasar un tiempo. Vamos a esperar unos 20 años, unos 15 años. Si sobrevivimos. Alguno no llega, ¿eh? Y veremos cómo alguna de estas obras sí va a quedar en ese top 10, no un top 10 a ver, el top 10 realmente de obras maestras hemos empezado a hacerlo, pues como bien decíamos, con internet, con los podcasts, con el poder decir tu top 10 a otro tío que vive en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es relativamente nuevo. Antes te gustaba Watchmen, te gustaba Año 1, lo compartías con el friki que iba a comprar a tu tienda y se acabó. Ahora sí lo estamos compartiendo globalmente. Vamos a esperar un poco porque yo creo que sí hay obras que se van a meter. Yo ya sé algunas cuantas, como Lock and Key, por ejemplo, que han entrado en ese top de la gente. Y va a haber algunas obras recientes que yo creo que puedan estar completamente ahí con Watchmen, ¿eh? Yo creo que estamos viviendo otra época dorada. Ayer puso alguien en Twitter 4 o 5 obras de DC de los 80 y decía, una etapa irrepetible, ¿cuándo podremos ver otra etapa de creatividad y buenos productos como esta? Y yo pensaba, pues ahora, porque en DC están en un momento espectacular. O sea, han hecho un giro donde han apoyado mucho más a los autores y prácticamente tenemos el Nightwing de Taylor y Redondo, el Swamp Thing de Ram, las obras que está haciendo Tom, el Supergirl, el Strange Adventures. Hay cantidad de cómics muy buenos. O sea, yo creo que es una nueva época dorada, porque los Creator-Owned Books, o sea, no había que ser muy listo para saber que a la que tuvieran el poder total los autores iban a salir libros de calidad, porque además lo primero que tú te gestionas es el tiempo, que es prácticamente lo más importante para parir una obra un poco que valga la pena, que tengas tiempo. Y lo segundo, tener absoluta libertad de publicación, formato, estilo. Entonces está claro que iban a salir obras chulas, pero en las majors, que es lo que más o menos seguía igual, porque bueno, tienen ciertas políticas y ciertos personajes, no les puedes trastocar demasiado el estatus y tal, pues están haciendo un muy buen trabajo, creo yo, que curiosamente es al que llega a la mayor parte del público, las majors. Yo creo que el fallo está en que mucha gente está esperando otro Batman Año 1, lo está esperando en Batman, lo está esperando. Pero lo estamos esperando por nostalgia. Claro, exactamente. Y nos estamos demostrando que las buenas cosas es cuando salimos de eso, exactamente, ¿no? Incluso Tom lo está demostrando con personajes secundarios, los cuales llevaban años sin importarle a nadie, como puede ser Mr. Milagro o como puede ser Adam Strange, que la de Adam Strange me la leí yo el otro día. Y el cómo está trabajada y la sensación que dejó en mí como lector, conociendo al personaje, me pareció una obra bastante íntima y bastante personal también, ¿eh? Una obra buena es una obra buena. Y da igual el personaje que cojas. Si el guionista, el dibujante, el colorista hacen un buen curro, hacen un buen equipo y tal, no va a salir nada malo. Eso está clarísimo. Hay gente que solo sigue los personajes y les da igual quién los dibuje y quién los escriba. Yo soy más de seguir autores. Pero hay gente que, los X-Men, por ejemplo, ahora tienen una época, hostia, de puta madre, porque está Pepe y tal, que es un maquinón. Pero es que cuando lo ha dibujado gente que no era Pepe, ha vendido quizás un poco menos, pero ha seguido vendiendo bastante. Lo mismo pasa con Spider-Man, lo mismo. Hay ciertos personajes de referencia que la gente los compra y les da igual quién los haga. Y sobre todo porque para que te den libertad total es mucho más fácil pillar a un personaje secundario que no a un personaje que tenga 4 colecciones o 5 a la vez. Menos fans a los que enfadar, si sale mal. Y no solo eso, es que tú no puedes dejar tuerto a Batman en Detective Comics y que no repercuta en la serie original o en las 20 miniseries que tengan en marcha. Entonces, si lo haces con, yo qué sé, cinematográfico, que también exactamente. Si lo haces con Tornado Rojo, a nadie le importa. Entonces, lo primero es la historia. Black Manta, por ejemplo. Entonces, lo primero es la historia y te puedes permitir explicar la historia que realmente quieras explicar. Totalmente. Yo se ríe el George. Yo soy de personajes secundarios y lo sabéis que yo soy de personajes rebuscados, personajes secundarios, porque me gusta, porque creo que es lo que dice, es que cuando se trabaja con ellos se les da una cosa que como no estás atado al fandom, porque también sabes que te atacan rápidamente cuando tú tocas, porque hablamos de que no se puede tocar por derechos o porque comparte 1000 series.
pero sabemos que en Estados Unidos también está el fandom que es mucho, mucho más duro que aquí. Y es difícil hacer número tras número e intentar hacer un arco, una etapa que quede en la memoria de la gente sin cambiar el estatus en absoluto de ningún personaje. Es muy complicado. Porque si haces el sueldaperros, a todo el mundo le da igual. No, Pero, Soldaperro, ¿cómo me conoces, jodido? pero si, claro, a Batman no puedes cambiarlo. Spider-Man no puedes cambiarlo. Y cuando lo cambias, como One More Day o cualquier movida de estos, mira la que se lía. Y termina volviendo. Bueno, yo entiendo ahí que... has tocado ahí tema del One More Day y yo voy a desquitarme, ¿no? Sin hacer spoiler y sabréis, si habéis visto la película de Spider-Man, sabréis de lo que estoy hablando. A mí me llama mucho la atención que una cosa que se hizo en su día sea ataque con piedras y palos y hasta amenazas de muerte al autor, o sea, al guionista, y que luego se haga en otro medio y sea tan aplaudido, ¿eh? Ya. Pero bueno, es lo que tenemos para bien o para mal, los lectores de cómics. Hay mucho... Es lo que hay, tío. Claro, hay mucho radical. Sí. Oye, También te digo que es todo tan efímero que hoy se quejan y mañana no se acuerda nadie. Y diferente público, que nos quejemos los lectores de cómic al público general. O sea, a lo mejor es que estamos hablando que lo que para un público general es bueno, para los lectores de cómic no lo es. Mundo Skrull. O nos choca de una manera más fuerte. ¿Y tú? Es que al ¿En final quién somos los confías? mismos. Y lo único que buscamos es sentir la misma sensación que teníamos cuando leímos los cómics que nos marcaron. Y la gente se tira toda la vida buscando el siguiente Born Again, toda la vida buscando el siguiente Dark Knight, toda la vida, y esos son obras que salieron en su contexto y que quedaron atrás, y leas lo que leas no te va a devolver, porque la diferencia, amigos, no es la obra, es tu edad. Y tú ya no tienes esa edad. Eso es oye, verdad. ¿y qué feedback has recibido de la serie? Como Muy bien, muy bien. comentarios. En principio la gente bastante contenta. Hay gente que no ha entrado directamente porque, bueno, tengo que decir que la mayoría de críticas al libro fueron más por la razón de existir del libro que no por el libro en sí. O sea, recibimos más críticas cuando el libro todavía ni había salido, porque la gente, bueno, pues se putea con DC, no, devolver los derechos a la Moore, tal y cual, algo que yo ni entro ni entraré. Y cada uno, pues yo qué sé. Y luego cuando salió el libro, pues nada, nos hemos quedado con los fans que tenía, porque lo bueno de trabajar con Tom es que tiene mucha repercusión, pero para bien y para mal. O sea, Tom también tiene un fandom anti-Tom King bastante extendido. Entonces, bueno, pues una vez que aprendes un poco a torear con eso... Hay un fandom pues, anti-Tom King. Sí, Tom tiene muchos Retractores, Tom tiene muchos sí. fans, pero muchos detractores también. Sí. Bueno, es algo que provoca, pues como siempre, cuanto más famoso seas y más mejores trabajos hagas, pues Bueno, eso sí. siempre hay ¿Te gente sorprende, que... bro? ¿Eh? ¿Te sorprende? Luego está la movida de la CIA, luego está la movida de que cambia muchas veces el estatus de los personajes y a la gente no le gusta. Yo sí me sorprendo, porque es uno de los autores que más ideas interesantes te está trayendo. Te puede gustar más una obra, te puede gustar menos una obra. Yo no me gusta Tom, si quieres díselo con todos mis respetos. No me gusta Tom en Batman, ¿vale? Bueno, eso le pasa a mucha gente, pero tener en cuenta que era la primera vez que hacía una serie regular de tantos números con un personaje icónico. Es que era la primera vez para él también y no le han dado ni un margen para decir, bueno, es que es su primer trabajo largo. Hasta ahora solo había hecho miniseries. Pero luego y volvemos a lo mismo, incluido en una continuidad que depende de un editor jefe que quiere llevar todas las series más o menos en concordia, ¿no? Y que le acortaron la serie de 25 números. O sea, tuvo que readaptarla. ¿Que ibas a dibujarlas tú? Sí, a ese paso. Eso me dolió. Lo voy a decir. Pero a mí personalmente, Bueno, sus obras por separado, que se nota que son obras muchísimo más personales en las que, pues, por ejemplo, lo hemos visto en Rocha, ¿no? O lo hemos visto en Strange Adventure, en su Mr. Milagro, o incluso en La Visión. Son obras arriesgadas, Sí. son obras más psicológicas, son obras que incluso están, le mete mete muchas referencias literarias, por ejemplo, me he dado cuenta. Incluso Sí. Rocha mete a Borges. Exacto, lo tiene todo muy pensado, es muy fan de la estructura, es muy fan de todos los cómics clásicos, de la historia del cómic, y cuando él saca una obra, a primera vista, en la primera lectura, tú puedes pasar por una
de una forma superflua, pero el tío lo tiene todo pensadísimo. O sea, yo he leído guiones y no he pillado las referencias luego hasta que no salió el cómic, de cosas que él ha dicho, o en Rorschach, por ejemplo, la escena que yo desconocía del espiritismo también existió de verdad. El estudio de Will Mearson, que es un alter ego prácticamente de Dicto, está basado en el estudio de Dicto que tenía en Nueva York de verdad, con los planos, y lo hicimos tal y como hubiera sido, que ha estado muy poca gente allí, pero bueno, había planos de eso, de una persona que fue a verlo y dibujó cómo era su estudio, y sobre eso trabajamos. O sea, está todo muy pensado, y él se piensa muchísimo. Ten en cuenta que él no va a hacer nada, no hace nada prácticamente al azar. Y, por ejemplo, hablábamos de que esto lo puedes, yo creo que lo ha planteado muy bien, porque el que sea, a mí que no me gustó la serie de HBO personalmente, tiene unas ideas muy interesantes en ciertos aspectos, pero en conjunto no me gustó la serie. Pero sí, por ejemplo, me gustó ese concepto, ¿no? De ese cómo la imagen de Rorschach, que también siempre ha traído un poco, que yo creo que lo que buscaba Alan Moore en su día. Él te presenta al personaje y hay gente que ve un personaje más rebelde, más anárquico, hay gente que ve al fascista de pro. Y cómo en esa serie cogían la imagen de Rorschach y la deformaban, lo que hablamos, esa América más profunda, lo transformaban completamente en una imagen de rebeldía de esa América profunda que no está contenta con esa América democrática. En un concepto a seguir. Claro, pero el Lindelof lo que mola es que él da su propia versión de Watchmen, que al final es el mismo rollo que llevan los cómics. Lo que mola es ver la versión de Spider-Man de Marco Martín, la versión de Spider-Man de Dicto, la versión de Spider-Man de Romita, de Stan Lee. Es lo guay de los tebeos, o sea, el poder ver el personaje visto por diferentes prismas. Y lo que hizo Lindelof fue eso, él dio su versión de Watchmen, y te puede gustar o no gustar, y él derivó la historia pues a donde a él le pareció, y como concepto pues es cojonudo. Pero aquí Tom King sí que hace que te puedas saltar incluso la serie de HBO, ¿no? Y que saltes del mismo Watchmen directamente a lo que es Rorschach. Hacen alusión a la serie en un momento, en la serie, pero solo para dejar claro que eran contemporáneas. Pero nosotros tenemos nuestro propio look, nuestro propio estilo. Tú ves la serie de televisión y es algo mucho más moderno que el look setentero que le hemos dado nosotros a Rorschach. O sea, son animales diferentes, a pesar de que sean contemporáneos y que ciertos temas que tocan las dos sean los mismos, pero no, tampoco es una serie que tú puedes disfrutar Rorschach después de leer Watchmen perfectamente, saltándote todo lo demás, incluso sin ver la serie de televisión. E incluso hacéis alusión, pero muchas veces no hablada, sino con pequeñas imágenes, ¿no? Como puede ser ese cubo de pequeños calamares. Efectivamente. Sí. Y también hay ilusiones a la obra original, hay por ahí pequeños guiños, como el Deli, cosas así, que bueno, pues es guay. También ves que hay drones como en la serie original con anuncios y tal, se ven sutilmente en el cómic también. No sé, hay muchas cosas por ahí que para hacer un universo un poco más consistente. Ves a la gente, pues ves en Los Ángeles, en el primer número ya enseñamos un poco cómo es en Los Ángeles post-Calamar, y vemos los letreros de vuelve a Nueva York, ya es seguro, estamos construyéndolo de nuevo, etcétera, etcétera, que te deja claro pues que es una sociedad que ha vivido un gran trauma, que al final en este cómic es prácticamente como una alegoría del 11S también, ¿sabes? O sea... Me ha gustado lo de post-Calamar, me ha gustado... Efectivamente. Me ha gustado mucho. Intentamos trasladar la idea que de una manera un poco sutil, de que Los Ángeles de esa época está súper poblado precisamente porque cuando pasó lo del calamar en la costa este hubo una emigración de personas que no se sentían seguras hacia la otra costa. Efectivamente, mira, ahí tienes en la grabación, mientras la escuchamos la grabación, pues vamos viendo pequeños detalles del viaje del detective y vamos viendo detalles del mundo donde vive, de Los Ángeles donde vive. No podía ser una historia de detective si no estaba Los Ángeles por en medio, que es otro homenaje a Chinatown de los que hay en la historia. Una es el aspecto del villano de Turley, que es muy parecido físicamente a John Huston en Chinatown, y otro pues toda la ambientación de bares en Los Ángeles y tal. Y con toda la cuestión política o toda la metáfora política que se ha hecho, todo ese reflejo político, ya es por duda mía, porque no sé cómo se lo toman allí los lectores, cómo se lo tomó, por ejemplo, la editorial, los lectores, aparte de lo que es una crítica a vuestro trabajo,
os etiquetan con algún tipo de cuestión política o tenéis algún haterismo por parte de... Hubo haterismo en el primer número porque la gente que no había leído el cómic, por ejemplo, en las citas de atrás donde ponían han intentado matar a un buen hombre, mucha gente se lo tomó como que se hablaba de Rorschach y nos criticaron en internet diciendo ¿cómo podéis llamar a Rorschach un buen hombre cuando es un tío de derechas, fascista y tal? Y hubo alguno que le aclaró es que no están hablando de Rorschach, léete el cómic primero y luego critica. Pues como esas muchas. Hay gente que nos dijo que era mierda Black Lives Matters. O sea, está muy de moda, que está muy de moda eso. De todo, ¿qué quieres? De todo te vas a encontrar. Lo que hablábamos al principio, de que al final es un cómic y es una obra en sí, Watchmen, que ya mencionarla tiene mucho prejuicio y muchos cuchillos afilados ya en cuanto sale. Claro, y habrá que ver, bueno, pues con el tiempo, pues cuando la gente ahora que ha salido el trade paperback y tal tenga posibilidad de leer la obra completa, que se formen una opinión realmente formada, porque es un cómic del que se ha hablado mucho sin leerlo. Se ha hablado más sin leerlo que habiéndolo leído. ¿Me explico? O sea, sí. Había opiniones, había gente que nos etiquetaba diciendo cosas que era claro que no había leído el cómic. Pero sí que es cierto que criticaban más a la editorial que a nosotros como autores. Y pero bueno, supongo que eso pasa siempre. No hay mala publicidad, ¿no? Dicen. Y también en cuanto, ¿no? Eso es verdad, que hablen de uno, aunque sea en el infierno. Aunque sea mal, exacto. Una de las cosas que también tenemos que hablar cuando hablamos de política, y nos ocurre con Watchmen, nos ocurre con otro tipo de cómics, con cualquier cómic americano, es que rápidamente a lo mejor el lector español intenta trasladarla a la situación actual. Puedes encontrar algún símil, puedes encontrar alguna metáfora, pero lo que sí tenemos que entender muchas veces es que todo corresponde a la política de allí, que por ejemplo ellos no tienen tan marcada la diferencia de izquierda a la diferencia de derecha, es completamente diferente a la que tenemos aquí. De hecho, allí hay derecha o derecha, ¿no? Hay exacto, derecha centro o extrema derecha. Y luego está la otra, la izquierda, que es mala, directamente. Esa es la política de allí. Pero que al final son temas universales, o sea, también hablamos de las mentiras en la sociedad de ahora, de las conspiraciones, de los conspiranoides, no sé, creo que son temas actuales. Prácticamente el auge de la extrema derecha no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Lo estamos viendo cada día en las noticias. Bueno, son cosas para reflexionar. Por eso decía que no es un cómic de acción y de hostias, sino es un cómic que está pensado para gente que no le importa que tenga mucho texto. Curiosamente, gente que le importa que tenga mucho texto un cómic, pero luego valorizan los libros por encima del cómic. No sé. Es un cómic que creo que es más para gente adulta y con otros intereses que no sean la acción y algo mucho más efímero. Un entretenimiento mucho más efímero. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hemos hablado de la América profunda, que decías que ellos mismos tienen que convencerse, ¿no? O tienen que buscar por así decirlo, una excusa para pensar como piensan o para una motivación para vivir o para llevar sus planes. Oye, yo recomiendo, yo ayer me estuve escuchando un podcast de Wild Project, en el cual entrevistaban a David Saavedra, que David Saavedra es un ex-nazi. Pero no hablamos de un skinhead, hablamos de un ex-nazi, alguien que estuvo muy metido en lo que es algo un poco más grande, un poco más en plan partido político. Y hablaba un poquillo de eso, de cómo él tenía que excusarse o cómo muchas veces su mente, él mismo, se autoengañaba para creer en ciertas cosas que en cuanto ha tenido la motivación de meterse a otro tipo de lecturas o de meterse a otro tipo de libros y ver un poco el mundo como real es con los ojos de otras personas, se ha dado cuenta que era completamente una farsa y que era un autoengaño lo que él hacía. Claro, pues de eso va un poco Rorschach, precisamente, de que tú al final crees lo que quieres creer y te montas tu propia realidad para respaldar los actos que ya pensabas hacer antes. Entonces, no sé, por eso mola, porque yo creo que una vez que has leído el cómic, pues tú decides con qué versión te quedas. Y si no, pues te quedas con una historia de serie negra, con un par de giros, entretenida y tal. Y si eres fan de los thrillers políticos de los 70, de las historias de detectives y tal, pues yo creo que vale la pena. Bueno, pero eso siempre lo hemos dicho nosotros y hemos apoyado. Un cómic es un cómic de tener y de comprar cuando lo tienes en la estantería y lo coges, porque cada vez que lo lees puedes darle varias lecturas y te puedes fijar cada vez en una capa de lectura. Y yo creo que este Rorschach es así, ¿eh? Sí, es la intención con la que está hecho, ¿eh?
Es la intención con la que está hecho. Ya te digo que está todo muy pensado y y hemos intentado que sea algo que cada vez que lees encuentres cosas nuevas. No es que si dijera más cosas serían prácticamente spoilers, pero bueno, sí, una vez sí. que lo has leído entero, con el final, pues puedes echar atrás y decir, pues esto cuadra aquí, lo otro cuadra allá. Aquí he visto esto que no sabía lo que quería decir en un principio, pero ahora todo cobra sentido, etcétera, etcétera. Y eso fue gracias precisamente a que teníamos una visión global de la historia, a que no fue un cómic escrito habitualmente, como se hace habitualmente mes tras mes, Claro. que tú como dibujante no sabes qué va a pasar al mes siguiente, porque hubiera sido una locura, porque hubiera tenido que estar cambiando cosas. De hecho, ya cambié alguna cosa el primer número a punto de entrar a imprenta, porque me había dado cuenta que una chapa no cuadraba con la siguiente o no sé qué flashback. Y el tener una visión global, pues nos permitió eso. También nos permitió, pues, yo qué sé, usar las mismas onomatopeyas en las mismas escenas cuando van saliendo a lo largo del cómic para que el lector reconozca de dónde viene y qué momento estamos hablando. Cosas así que facilitan la comprensión de una lectura que, por otra parte, es un poco compleja con tanto flashback y tanto personaje sin nombre entrando y saliendo. Yo he de decir... Pregúntalo, Tony. No, por simple curiosidad, ¿cuál es la escena que más has disfrutado trabajando? ¿En la serie? O cuando recibes el guión de Tom, dices, joder, con esta escena lo voy a pasar de puta madre o esta me va a tirar de cabeza. Al principio lo tomo todo de una forma bastante plana. O sea, ten en cuenta que también vivimos con la fecha de entrega en la nuca. A pesar de que tuvimos más tiempo en los primeros números, pero como yo soy medio gilipollas, pues me acabé liando con más cosas y acabé de culo igual cuando tenía que haber trabajado en un ritmo más o menos normal. Pero sí es cierto que el número que más dolores de cabeza nos dio fue el de los interrogatorios. Por eso, porque se me ocurrió hacer ese malabarismo y luego me arrepentí, pero luego creo que ha quedado un cómic chulo, o sea que mereció la pena todo el dolor de cabeza. Y el que más he disfrutado como dibujante de, bueno, aquí voy a disfrutar y ya está, fue el 11. El 11, que es el más lynchniano, donde están todos los personajes borrachos, él hablando con los fantasmas y interactúan entre ellos en una habitación de hotel lloviendo, que todo el número es en la habitación del hotel. Ese fue el que más disfruté, porque pude ir haciendo exacto, encadenando escenas. Ahí Dave lo hizo al revés. Dave puso color prácticamente normal a las escenas de los fantasmas y hizo un color más monocromático y más sepia en la escena del detective, precisamente para dar la imagen de que la realidad se había distorsionado y que quizá era más real el mundo de los fantasmas que el mundo de él. Exacto, no spoilees. No. Es lo que le iba a decir, es que justo está con el número. Sí, con un número que tiene muchos spoilers. Me he saltado esas páginas. Y fue el que más disfruté porque era como todo ya llegaba el culmen de la locura en la cabeza del detective, que ya le distorsionaba qué era real y qué no. Y entonces como dibujante pues mola mucho porque rompemos la cuarta pared también, los personajes hablando directamente a la cámara, sobre todo Will Milson con sus teorías locas de Steve Ditko, Laura también, o sea, fue muy guay. Eso es lo que te iba a decir, homenajes hay. Sí, muchos, toda la serie está llena de homenajes. Hay muchos homenajes, pero sobre todo ahí lo de Steve Ditko se ve mucho. También habéis trabajado, Otón ha trabajado mucho sobre esa idea también, porque yo creo que va con el contenido. Primero, porque va con The Question. Eso no lo vamos a negar. Primero porque va con The Question. Con Mr. A, o sea, el personaje que homenajeamos es Mr. A, pero creo que queda claro en el número el de Piratas, el número que es el homenaje al Amazing Spider-Man 15, a la Amazing Fantasy 15, que es la portada icónica del primer número de Spider-Man. Sí, decía con Ditko con The Question por asemejarlo, bueno, sabemos de dónde viene Rochard, ¿no? Pero es verdad que también tiene que ver mucho con el espíritu, con el Zeitgeist también un poco del cómic. Sí, y ella es Peggy Cummings en Gun Crazy, una película de serie negra de los años 50-60 en Estados Unidos, que ha quedado como una película de culto. Y si veis esa película y el personaje de Laura está totalmente basado en ella, tanto estéticamente como carácter. Y luego es una femme fatal un poco atípica, es una mezcla entre Lolita y femme fatal. Y luego en el cine vemos a dos personajes que no sé quiénes serán, ¿eh? Ese es el cameo que nos hicimos ahí al final, que al principio iba a ir texto, pero Tom al final prefirió que no hubiera texto. Creo que, ¿cómo era el texto de esa escena original? Creo que Tom me decía a mí, ¿te has fijado en el detalle de que el nombre del barco se llamaba como la primera novia que tenía él en el tebeo?
No, como los autores del cómic, y yo le decía, creo que los autores del cómic hubieran quedado más contentos con un cheque que con su nombre en un barco. O algo así. Y al final decidió no poner el texto. Oye, esa imagen sí la puedo enseñar, ¿no? Sí, supongo que sí, no sé, sí. Aquí. Ahí estamos. El señor Jorge Ornés, los dos. Detrás del póster del Corazón del Ángel. Sí. Mi película de serie negra favorita. Oye, pues sabes que has traído hoy aquí a mucha gente en el chat. Has traído algún indeseable, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, has traído aquí algún indeseable que dice... Hombre, no le digas a tu fandom indeseables. A ver, te voy a decir quién es el fandom. Es intratable, no indeseable. Te voy a decir el mensaje. Madre mía, ya invitan a cualquiera. Un besico para todos, el señor Iván Coello. Hombre. Ahora entenderás, ¿no? Ahora entenderás lo de indeseable. Bueno, un poco indeseable sí que es. E intratable, ¿eh? Porque está ahí dibujando esa edad oscura y dices, madre mía, cómo está el niño. El Dark Ages, sí, lo está petando con eso, ¿eh? Te mandaba recuerdos también por aquí el señor Fran Galán. Hombre, recuerdos, Fran. Que se mete Felicidades por tu curro en Spider-Man. Que se mete de vez en cuando a vigilarnos y luego nos pone en el coche para que cuando tiene que conducir de vuelta nos pone en el coche. Bueno, conducir de vuelta ya puede conducir, creo que puede cruzar España con un podcast vuestro. Porque vamos. Madrid-Galicia, Madrid-Sevilla se hace tranquilamente, sí. Yo creo que deberíais subtitular el programa como Mundo School, editar es la muerte. Oye, me gusta ese nombre. Hombre, a mí me gusta porque sobre todo decidimos lo de meternos a Twitch y hacerlo del tirón por no editar, ¿eh? Para quitarnos la edición. O sea, que nosotros solo queremos hablar. Estos son programas Directors and Cut. Sí, ya lo puedes decir. Por cierto, os debo un punto de libro, ¿eh? A ver si saco tiempo. Es que voy muy de culo. El marcapáginas. Tú sin problema. Tú tranquilo por eso, que joder, si ya sabemos cómo está, que no vas a contar. De la marcapáginas School. De las 400 portadas que haces en medio año, los 4... Es una locura, ¿eh? Acabé Rorschach en junio. Ojo, lo acabé en junio. Y de junio a final de año creo que he llegado a hacer como unas 50 portadas. Ha sido muy loco. Y gracias a Rorschach, a las portadas de la serie, ¿eh? Porque a mí no me habían dado opción a hacer portadas hasta ese momento. Creo que han quedado bastante chulas. Yo es que eso te lo he comentado cuando hemos hablado tranquilamente, el tema de las portadas y el que... Porque el otro día estuve escuchando con David en streaming de dibujantes. Tú no tienes una formación académica de dibujante, de haber ido a la Joso que te hacía la broma en plan tal, no sé qué, ni nada. Eres autodidacta. No. Y tanto tu parte como de dibujante, por así decirlo, como narrador de cómics, y tu parte también, que yo la veo, bajo de mi punto de vista, al igual entra un diseñador gráfico y dice no, de diseñador gráfico, porque al fin y al cabo estás componiendo también una ilustración, por así decirlo, en el que vas a transmitir un mensaje. Es verdad que no hay la parte narrativa, ¿vale? Que en la que secuencia de imágenes y tal en la portada, pero que también con esa portada quieres transmitir algo, ¿no? Y eso, como yo como diseñador, pues lo veo. Lo noto, porque yo también cuando me he encargado de hacer el diseño de una portada, intentas buscar y reflejar muchas veces lo que es el sentido de lo que va a ir luego en la historia como tal, ¿no? Y eso claro, tú la tienes. Es que a mí no me gustan las portadas que no tienen nada que ver con el interior. Y es algo que se estira mucho ahora. Y como me dejaron hacer las portadas, pues intentamos también, es que hay muchos cómics al cabo del mes y tienes que intentar destacar un poco las estanterías. No tengo formación académica, pero me gusta el diseño y sé lo que me gusta y tampoco tengo mucho miedo a equivocarme. Yo he hecho portadas que sé que la he cagado y no han quedado bien y otras portadas que considero que han quedado mejor. Pero al final es una cosa de prueba y error. Tampoco me cierro nada. O sea, si tengo que usar un collage de fotos, los uso. Si tengo que intentar aprender a pintar un poco para hacer una portada más pintada, lo hago. Aunque luego no quede como yo quería que quedara. Pero siempre intento que con pocos conceptos... El otro día había un tío en Twitter que decía, el Fornés siempre se piensa 1000 veces las portadas para dibujar lo menos posible. Digo, pues también es verdad, porque claro, voy de culo. Pero digo, será desgraciado. Los hay cabrones, los hay cabrones. Pero en parte también es así, o sea, también tienes la fecha de entrega en el culo haciendo tantas portadas.
Y bueno, al final es un poco de todo, voy aprendiendo, me voy comprando libros de diseño gráfico de pósters antiguos, de pósters de guerra, cosas así. Sobre todo leo entrevistas y veo entrevistas de gente que controla mucho del tema, como Marcos Martín y tal. Intento aprender lo máximo posible de lo que dicen. Soy bastante permeable y entonces pues cada proyecto pues intento hacer las cosas de forma diferente para ver cómo salen, y algunas veces salen mejor y otras salen peor, pero las de Rochas estoy bastante contento porque cada cómic juega con los conceptos que vas a encontrar en ese cómic en sí. Mira, diferencia de estilos porque Sí. sois muy diferentes, pero sí te voy a hablar de por ejemplo, a mí un dibujante que no me gusta mucho y con los últimos tiempos menos, me gustaba más quizá antes, John Cassaday. Ajá. Es un tío que a mí, dentro de que como dibujante me parece bastante estático en los últimos tiempos, creo que hace de las mejores portadas, y ahí tienes lo que hizo en Planetary, que me parece que es un tío que trabaja muy bien la portada porque te muestra desde un primer momento, que es un poco lo que haces tú, te muestra desde un primer momento lo que te vas a encontrar. Lo que te vas a encontrar, sí. Y le da al mismo tiempo ese halo de misterio y hace que el lector se quiera acercar a la obra. Ajá. Porque te sabe explicar con una imagen lo que puede haber dentro. Ahí estás tú ya, que te hace cogerlo, agarrarlo y leerlo. De hecho, en el trade paperback americano vienen un montón de bocetos de portadas desechadas. Al principio enviaba hasta 9 por cómic. Luego ya fui reduciendo en función a que tenía menos tiempo. Que luego al final quedan en nada esas portadas, y había algunas que hubieran sido chulas también, pero bueno, los editores también tienen criterio y gusto y han sabido elegir, creo, la que era más adecuada. Y porque solo puede haber una portada, ¿no? Aunque luego hay variant covers y tal, tienes que elegir una. Sí, efectivamente. Pero bueno, huimos otra vez de la típica portada de los personajes corriendo a cámara, de lo típico, ¿no? La de las 3 historias, pues te encuentras perfectamente en la portada, el letrero de la carretera que te dice que vas a iniciar un camino, el desierto, la flecha de que va a haber 3 caminos, Rorschach con el arma que también sale en el interior del cómic dividido en 3 partes. Está todo bastante pensado. Y yo creo que uno de los elementos más representativos también, un gran protagonista, que es la famosa huella, ¿no? Efectivamente, pero de eso no podemos hablar porque vamos a spoilear. Sí. Hombre, eso, sí. Pero dejamos ahí, que se fijen en eso. Por así simplemente. Eso les dejamos que lo descubran por sí mismos, y luego dentro de un tiempo, cuando ya lo haya leído más gente, pues ya lo analizamos con spoilers. Sí. Cuando salga el tomo aquí en España. Efectivamente, cuando salga el tomo. No sé si lo sacarán a mediados del año que viene. No sé qué suele tardar ECC en sacar recopiladas. Últimamente poco. Hay con algunas que te han tardado más, como los 3 Joker y tal, pero yo no dudo que... Yo creo que de aquí a verano. Sabe que la gente yo también creo tiene que ganas. Verano, sí. Sabe que la gente tiene ganas y que el lector con Tom King se espera siempre al tomo. Bueno, sí, en España se esperan al tomo, ¿eh? A pesar de que ya te digo que está muy pensado para poder leerlo grapa a grapa, como el Watchmen original, que es una lectura densa y quizá leerlo todo de un tirón se te atraganta un poco. O sea, es más fácil leer una grapa cada mes, aunque luego con nuestra serie, desgraciadamente, no como con Watchmen, tienes que tirar para atrás porque no te acuerdas de qué había pasado en qué número y a qué escena se refieren cuando estás viendo el flashback. O sea, es algo que quizá un número a la semana o así. Yo me lo he vuelto a leer esta mañana, completo. ¿Ah, sí? Sí. Yo esta mañana... ¿Os ha gustado o qué? A mí... Yo es que, mira, yo cuando salió ya en Estados Unidos, yo le iba siguiendo al ritmo USA. Y me lo he leído así 2 veces, como dices tú, grapa, ¿no? Esperando el tiempo que cuando salía y cuando se publicaba, que era un mes o un mes y medio y tal. Mientras que ahora, hoy, por ejemplo, además que haber hecho la primera lectura de seguido, los 12 números y publicados en español, porque ya te digo que la anterior era en inglés, y, hombre, encuentras evidentemente diferencias, pero sí es cierto que tiene ese concepto que dices tú, que aunque leas un número y tal, hay cosas, ¿vale? Ya solo con el primer número y esa última página de qué va relacionado con lo del cómo es el personaje de Rorschach y qué te dan a entender y tal, ¿vale? Sin hacer spoiler, mira, del primer número, ya, o sea, es eso, que lo puedes tomar incluso de forma autoconclusiva cada uno, ¿no? Aunque al final firmas una historia de global de 12 números y tal. Pero a mí, ya te digo, a mí me ha encantado. O sea, en general, tanto la historia, hombre, del dibujo no voy a decir, ya sabes tú qué, ¿sabes? Pero de la historia sí. A mí... Yo personalmente, la última vez que estuve contigo, Jorge, me dijiste, ¿te lo has leído? Y te dije, estoy esperando a que termine para leérmelo del tiro. Vale, y me dijo, pues venga, dímelo que me interesa mucho tu opinión. Y te acuerdas que te dije en su momento,
Yo soy de la tribu del Barbas, ¿no? Yo estoy enfadado todo el día. Estoy enfadado con el mundo. Entonces soy de la tribu de Alan Moore. Y a mí que me toque en Watchmen, pues me... Pero bueno, ya me he acostumbrado. Pero ya me he acostumbrado. El problema es que a lo mejor muchos de los que veníamos con ese Before Watchmen, que como decimos, para mí no hay nada de interés, ¿no? Lo de con ese Doomsday Clock, que también provocó también bastante controversia. Con el Doomsday Clock, entonces ya había ahí unas cosas que a lo mejor a los que somos de Watchmen nos trae eso. Luego la serie de televisión, que tampoco me gustó. Entonces no sabía que me iba a encontrar y te dije, bueno, ya me lo voy a leer y perfectamente me ha gustado mucho, creo que tiene todo el respeto. Creo que es una lectura completamente independiente. Watchmen es la obra que es, pero esto, como bien dices, tiene mucho de investigación, tiene mucho de género noir. El hecho de que no tenga acción, a mí al revés. Si hubiera tenido acción, hubiera sido el primero que me hubiera quejado si me hubieran hecho una serie de superhéroes tal cual. A mí el hecho de que sea trama política, conspiración, noir, se han juntado unos elementos que me gustan mucho. Se ha juntado también el elemento de que creo que es una serie bastante inteligente, que está creada bien por Tom, está también, que ha pasado por tus manos también, que hay unas ciertas ideas en las que creo, corrígeme, creo que hay mucho de ti, puede ser la obra más personal tuya. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Es la obra en que más he puesto de mí también. Y se nota todo el respeto y se nota el buen hacer de la obra y sobre todo una obra que creo que hay que tener, porque tiene varias lecturas. Sí. Tiene varias lecturas y como habrás visto las preguntas que te he hecho sobre política, filosofía, una serie es mi rollo y directamente lo habéis pasado con creces y yo os doy tanto la enhorabuena a ti como a Tom. Gracias. La verdad es que era eso la serie, la intención original, el poder hacer un libro que por sí mismo tuviera un mínimo de calidad. Sin tener nada que ver con Watchmen, vinieras de donde vinieras. Luego, la equiparación con la obra original es prácticamente imposible. O sea, ya estamos intentando torear haber intentado igualarnos a Watchmen hubiera sido intentar torear un toro que hubiera sido imposible. Entonces, la otra opción que quedaba era intentar hacer la obra lo mejor posible, con respeto al original, e intentar explicar nuestra propia historia de nuestra propia manera. Y de hecho, huimos de todo lo del Watchmen original, los títulos del principio, la estructura de viñetas. No queríamos repetir lo mismo. Pero creo que como obra, como libro, pues al final lo que queda es que creo que es un buen cómic, creo. Y que Watchmen era el reflejo, era el espíritu de una época y vosotros habéis reflejado el espíritu y las preocupaciones de esta. Y está claro que nosotros podemos entender históricamente otras épocas, pero realmente sentir esta. Sí. Que era el espíritu de la obra original también. Me has dejado muy contento. Me dijiste que querías mi opinión. Aquí la tienes. Pues gracias. Es que al final era lo que buscábamos, o sea, usar Watchmen, la obra original, como premisa más que como copia. O sea, intentar tener esa parte de innovación, esa parte de intentar trasladar la época en la que vivimos, etcétera, etcétera. Creo que es el mayor acierto de Tom. Pero al final la conclusión es que hay un Rorschach para cada tipo de público. Todo el mundo va a encontrar una lectura en ese cómic. Esa es nuestra intención. Habrá gente que no encuentre nada. Bueno, es totalmente lícito también. Los que no se lo vean. Normalmente todo el mundo tiene su opinión, sea buena o mala, esa es la gracia de la serie. Y que tú la interpretes como tú la veas, porque hablas con cada persona y cada persona ha interpretado una escena diferente de una forma diferente. Y esto lo ha dicho por aquello, lo ha dicho por lo otro. O esto en realidad lo que le ha pasado es esto o lo otro, eso es lo que mola. Que ese sentimiento de Alan Moore también. Alan Moore te contaba la historia, él tiene su interpretación tan personal, pero lo que juega, y es lo que habéis jugado vosotros, es en todo momento con el lector. Yo te doy la imagen, yo te doy la temática, piensa tú, chato, piensa tú, que no te voy a hacer un Mark Millar. Si os fijáis, Tom no ha contestado ni una sola pregunta en redes sociales que le hicieran sobre Rorschach. O sea, había un notas que estaba cada semana preguntando lo mismo. ¿La escena que tira por el ascensor es la de Watchmen original? ¿Esa pasa de verdad o es mentira? Y cada semana preguntaba lo mismo. Luego a él y a mí. Y ninguno de los dos decíamos nada, porque es la gracia. O sea, no sentar canon de nada. Tú interprétalo como tú quieras interpretarlo. Oye, pero insistía, eso es que estaba Sí, cada semana. Estuvo como 2 meses, cada semana preguntando lo mismo. Hostia. Madre mía. Os voy a dejar un momento porque me están llamando del curro. Venga, eso es que te van a despedir. Venga, vamos. Han visto el programa y te despiden. Pues yo, si quieres, leemos unas cuantas. Bueno, yo primero te voy a leer un mensaje que me ha llegado al chat privado mío
de un oyente y si quieres leemos, George, unas Sí. preguntillas de los oyentes y te dejamos ya trabajar en paz, que ya te hemos robado mucho tiempo, Jorge. Como queráis. Y en total, como nos vamos a ver en Valencia, pues... Sí, es verdad que nos vemos ahora en breve. Para los que no lo sepan, estaremos todos en el Salón del Cómic de Valencia. El Pues 5 mira, de marzo, justo. 5 de 5 marzo. de ¿eh? marzo, exacto. Un amiguete, un oyente amiguete, Tlaxcalas, me ha dicho, Dios, que me lo estoy leyendo ahora, me encanta. No os podré ver por el tema del trabajo, pero decirle de mi parte de un fan que algún día casaría con Brubaker excepcionalmente. Gracias. Hostia, molaría. Soy muy fan de Brubaker. Sí. Y No de, sé por bueno, qué me daba, no sé por qué y me de Sim daba. Phillips y... Joder, A claro ver, que sí. si un día Sim Phillips, por lo que sea, no puede asumir una serie, yo creo que un email de Brubaker podrías recibir tranquilamente. ¿eh? Los conocí a los dos, a Sin y al hijo, a Jacob. Sí, Phillips. Jacob Phillips, sí, que le da el color. Exacto. Philip Bueno, ahora Jr. es dibujante también, ¿eh, Jacob? ¿Ah, sí? Ah, mira, pues Sí, eso... sí. Tenía allí unas páginas originales muy chulas. En Leeds, este año. Los conocí a los dos. Qué bueno. Muy majos. Yo Sí, es que, sin duda alguna, para mí es la mejor pareja creativa de los últimos años en cuanto a historias redondas, ¿eh? Claro, eso es lo que me molaría a mí. Cuando me género dicen, noir, en cuanto a género noir, ¿dónde te gustaría llegar con la carrera de dibujante y tal? Pues a ser un Sin Phillips, o sea, hacer lo que quiero, cuando quiero, y él está cómodo ahí en sus historias de serie negra, bien narradas, no te encuentras estridencias, pero tampoco te encuentras cosas malas, o sea, guay, yo veo que han llevado su carrera súper bien. Sí, Van haciendo lo que les da la gana y además ya son propiedad del creador, todos los personajes, todo. Y encima el tío está ganando Eisner y de todo ahí, haciendo lo que le da la gana. Ganando Eisner. ¿Te ves ganando un Eisner, Jorge, con esta obra? Yo no, pero bueno, nunca se sabe. Pero Pero no, o sea, hablamos de lo mismo, hay tanta competencia, tanta obra buena por ahí y además nosotros partimos con la desventaja de que estamos jugando con el universo Watchmen y eso ya para mucha gente es una herejía. Entonces eso ya nos hace partir con vas con Tom King, ¿eh? menos puntos. Ya, bueno, pero Tom tampoco es infalible. O sea, Tom ha ganado Eisner, pero con obras que realmente merecían la pena que los ganara. No sé. Habrá Nunca que ver, se ¿no? sabe, pero yo no lo creo. Habrá que ver. Habrá que Mira, por aquí nos ponía Raúl, ¿vale? Y a raíz de esto vamos a decir una cosa que comentábamos antes de entrar en directo. Preguntarle por favor si algún día hará algún vídeo de cómo afronta un cómic y el proceso de alguna página o portadones. Pues vamos a decirlo, ¿no, Jorge? Que teníamos también una idea ahí. Ah, sí. Ya, Vamos a hacer eso. Dilo tú. Yo lo digo, así, venga. claro. Vamos a hacer, vale, para los que no pudisteis asistir en la Madrid Comic Pop-Up en diciembre, Jorge dio una masterclass de narración gráfica de Rochard. Y bueno, por motivos del ambiente y tal, pues no quedó registrado ni grabado ni nada, ¿no? Y hablándolo dijimos, pues oye, ¿por qué no lo hacemos aquí en el canal, ¿no? Ya que tenemos la posibilidad incluso de estar más tranquilos, de charlar más cómodos, de incluso interactuar más con la gente en directo y tal, que haga preguntas y resuelva algunas dudas. Pues vamos a intentar repetir esa masterclass con páginas de Rochard y que Jorge pues nos vaya comentando qué recursos utilizaba, la narración, el porqué de esto, el porqué de lo otro y destripar un poco más. Eso sí, evidentemente al enseñar páginas va a ser con spoiler, ¿vale? Si venís ese día tenéis que venir ya todos leídos y... Todos leídos, exactamente. Porque si no... Leídos, lavados, meados, cagados y... Hay que decir que George y yo estuvimos presentes en esa masterclass. En esa masterclass y es que sinceramente creemos que tiene que estar registrada en algún lado. Y oye, pues mira, Mundos Cruz, sabéis que para eso nos encanta. Nos encanta que el trabajo bien hecho salga aquí. Así tapa los errores nuestros, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, ya os anunciaremos. Lo que intentaremos hacer un poco lo que intentamos en Madrid, pero por culpa del sonido pues no llegó. O sea, coger Rorschach y en principio pues ir número a número explicando un poco las soluciones narrativas que se usaron y el porqué de ellas y cosas que a lo mejor no te das cuenta con la lectura, pero cuando quieres ver un poco más de las tripas y quieres ver un poco cómo está hecha la obra, pues para dar 4 ideas y que la gente tenga un poco de idea de
de lo que se le puede pasar por alto y que está pensado. Sí, sí. Así que directamente venidos con la obra leída. Yo no Sí. digo más, ni respondo ante spoilers, ni respondo ante nada. Ahí... Os damos el tiempo. Vamos a buscar la fecha cuando Sí. le venga bien a Jorge, cuando esté un poco más liberado. Yo pensaba que la íbamos a grabar una mañana para poder estar tranquilamente, pero claro, si grabamos no puede la gente preguntar, ¿no? Bueno, lo podemos hacer en directo una mañana, un Podemos, lunes, por ejemplo. Sí, pero la gente trabaja o hace... No, pero bueno, no sé, como veáis. Se conecta, yo creo que sí. Si lo anunciamos con tiempo Bueno, y tal en fecha, que hemos tenido plan incluso editoriales por la podemos- mañana, ¿eh? E incluso podemos, sí, yo creo que nuestros mejores datos han sido por la mañana. ¿eh? Sí, sí, eso sí es verdad. Fíjatelo. El podcast Porque- de los ociosos. Porque también tú te ríes, Jorge, que estamos 4 o 5 horas. Pero el problema es que empezamos a las 10 de la noche y se van y van cayendo. O sea, Hombre, se es que van- normal, es que no se tenéis van tope. enucando, claro. Entonces por la mañana pues los pillas frescos. Claro. Claro, eso sí, es sí, verdad. claro. Porque Luego por la noche ya 24 horas. que Germán casi se nos muere un día en directo, Jorge, a las 4 de la mañana con esas 100 recomendaciones que hicimos de cómics, ¿sabes? No me extraña. Ya no podía formular palabras, ya estaba, ¿sabes? La boca ya no le iba en coherencia con lo que quería decir. Tuvimos que darle una semana de vacaciones para que se Sí, recuperara. eso es No me verdad. extraña, no me extraña. Eso es verdad. Muy bien, Pues, chicos. pues dicho, ahí queda lo de la masterclass, ¿vale? Ya os avisaremos fecha y hora concretamente. Y en general, mira, comentarios como el de Edu, que da gusto ir a Forners y contar los entresijos del Rorschach. Eso siempre. Gracias. Hablar de cualquier cosa con el hombre. Siempre, siempre. Así no saldrá, pero por lo menos habla con personas. Eso es verdad. Bueno, Eso- persona. Skrull, no sabemos quiénes somos. Mira, el diario de Kovac, directazo Skrull y con el maestro Fornés. Habéis convertido este domingo en un día maravilloso. Muchas gracias, ponían también por aquí. Joder, gracias. Gracias a ti por escucharlo. Muchas gracias, Kovac. Por Raúl, escuchar la brasa que le estamos dando. Raúl pregunta, ¿sabes si Alan Moore ha leído la obra o tiene alguna opinión? No tengo ni idea. De hecho, en la página web, no, en el Twitter de Alan Moore, de House of Alan Moore, que creo que es como el Twitter del fandom de Alan Moore, pusieron como norma que no iban a hablar en absoluto de nuestro Rorschach. O sea, Joder. para ni levantar polémicas ni la iban a obviar totalmente. Joder, Talibanes, muy talibanes. los Bueno, radicales. no hay peor, ¿cómo es? No hay peor ofensa que no hacer. No me acuerdo cómo era el refrán. Pero No bueno. hay peor desprecio que hacer aprecio. Exacto, algo así. Bueno, cada uno, yo qué sé, lo encuentro totalmente lícito, tú, cada uno. Eso sí. Mira, Bombita Y Navarro. yo, fíjate, yo con Alan Moore creo que es más. Es un tema que yo creo que no salpica ni a ti ni a Tom. Es un tema de él contra la editorial. No es una cosa que yo creo que él no tiene odio a ningún autor, que haya tocado su obra, No lo creo, no lo creo. sino que él es un tema. Al final sabe de que derechos, la gente tiene que contratos, comer, o autoría. sea, claro, al final saben que la gente tiene que comer. Si te ofrecen un proyecto así, Además, el que ha bebido de la industria, el que sabe lo que se mueve en la industria, es tan crítico por ello, pero sabe muy bien lo que son el resto de compañeros que han estado ahí. sí, claro. Pero bueno, eso no lo sabremos nunca. Leo el último Habrá que ir comentario. a Northampton, habrá que ir a Northampton. Se la lleva firmada. Decía, buenas tardes, Skrulls. Hoy me veo el programa en gabardina. Sí, señor, pedazo de trabajo el Rorschach. Gracias. Los Pero con cosplays. algo debajo, Qué guay que le Con guste a algo la debajo. gente. Nada, en general, yo creo que la acogida por parte del público, al menos los que conocemos aquí en el chat, ha sido muy buena, ¿eh? Ya sabes que también son muy seguidores de tu trabajo, de todo lo que has estado haciendo hasta ahora, para DC, para Marvel, incluso también para... Oye, a ver si el Magnus ese llega alguna vez aquí, ¿eh? Que Molaría es que complicado, llegara, porque pero fue mi primer proyecto así que me dieron las riendas de hacer cosillas y al final no se ha llegado a publicar aquí. No sé quién suele publicar las cosas de Dynamite en España. No sé si Norma o quién lo hace, o Planeta. Entre Planeta y Norma creo que tienen algunas, ¿no? Incluso, Pero bueno... Sí, sí. No, pero es que Dynamite ahí era del universo Dynamite totalmente, ¿no? Del Magnus. sí, de vale que era de Gold Key, pero hicimos una Claro. serie, Kyle y yo, que era una serie que se podía leer independientemente, que poco Sí, tenía sí. que ver con el Magnus original. La tengo Y firmada como por ti, historia,
Sí, sí, como historia creo que quedaba chula. De hecho, Kyle le hubiera gustado hacer alguna temporada más, pero ya sabes que en Dynamite rara vez se repite, se continúa una serie más de 5 números. Mira, a ver si para las próximas reseñas de lecturas la traigo. Porque a mí también me gustó mucho. Además, era dar una vuelta a Magnus, ¿no? Era que además nos traía un personaje femenino, nos traía un relevo generacional. Y además Exacto. una historia muy, muy de hombre contra máquina, ¿no? Y también muy filosófica. Sí, sí, sí. Era chula y, coño, hicimos cosas guays, como diferenciar los dos mundos, uno como si fuera un cómic antiguo y cambiaríamos el color también. Era un poco el germen de lo que luego hemos ido, o yo por lo menos he ido haciendo. Era el primer proyecto donde me dejaron hacer lo que quisiera. A mí me moló, ¿eh? A mí me moló. Oye, y yo no quería que te vayas aquí sin preguntarte ¿dónde te vamos a ver? ¿Dónde me vais a ver? Sí, Valencia, o sea, no, me refiero... En un mes, George. Me Lo hemos refiero... dicho antes. Me El refiero... COVID persistente te está matando. Sí, eso sí. Me refiero a tus trabajos porque el Departamento de la Verdad acaba de llegar a España con Norma, pero también sabemos que vas a estar ahí unos numerillos. Entiendo que será por el número 3 del recopilatorio aquí, en los que veamos esos números. Y aparte, bueno, se anunció también en su momento lo del Caballero Luna, ese Black, White and Blood, que también vas a estar ahí con una historia. Y ya veremos. Una historia, ¿no? que va para atrás. ¿Para atrás? Sí, en plan Memento. Hostia. Cada viñeta es la viñeta anterior. O sea, tú lees la historia desde el final y vas retrocediendo. Va a ser el carta blanca de Moon Knight. Eso es verdad. Sí. Pues ahí acabo de terminar el número 17 del Department of Truth. Como experiencia, pues guay, pues ya conocí a Tinian en Leeds también y me dijo, oye, pues vente de dibujante invitado, un número y tal. Y yo encantado porque la serie mola mucho. Y luego me ofrecieron hacer esto, de hecho algunas portadas para Marvel, he estado haciendo últimamente, para DC también. Las Blind Variants, que las llaman ellos, esta de las ventanas, que hicimos la primera de Spider-Man, que quedó chula, y han decidido que haga 10.000 diferentes con 20 millones de personajes, que creo que ya llevo 8 o 9 varias de estas de personajes mirando a través de la persiana. Sí, aquí explotamos la idea hasta que ya nada más. Y nada, y el Moon Knight y el Department of Truth, y luego pues espero tener noticias pronto. Seguramente habrá noticias pues este mes de febrero, como muy tarde en marzo. Pero yo creo apuesto más por este mes de febrero. Que estaremos atentos. Noticias a más largo plazo, a no algo que sea un simple número. También he hecho el de Spider-Man, el 82. Lo tengo. Que ya te lo llevaré. Ha sido divertido de hacer. ¿Te ha gustado? Es una historieta de terror. Sí, así. sí. Que por totalmente cierto, diferente a lo que iba a ser en un principio. Que por cierto, porque si te fijas, perdona que te interrumpa, si te fijas, no sé si te has fijado en la portada original de Arthur Adams para ese número. Hostia, pues ahora mismo no caigo. Como las ventanitas que van pasando cosas diferentes en las ventanas del hospital. Sí, vale. Eso es que era la idea original del número, era hacer una historia como la peli de Hitchcock de La ventana indiscreta, donde Peter, ya recuperado, estuviera viendo que está pasando algo en el edificio de enfrente, pero él no se puede mover. Joder. Y Arthur Adams basó la portada original en ese concepto. Al final la historia, pues Peter no se recuperó tan pronto, tal y cual, y la historia pasó a ser algo totalmente diferente, pero claro, a Arthur Adams ya no le podían cambiar la portada y se quedó en esa. De hecho, la mía de la persiana estaba basada en el mismo concepto. Joder. No, pues esa quedó muy, muy guapa. Y te iba a decir que tengo lo de lo que fue la expo, ¿vale? Y ya te lo acercaré. Sí, es verdad. Ya te lo acercaremos. Quedó chula la expo esa de... Sí. Y además ya sabes que Brun y yo elegimos cada uno una página, que ya te lo llevaremos. Sí, al final. Para que nos lo firmes. Claro, traerla yo la firmo y así ya la tenéis firmada. Sí. Así cuando me muera la podéis vender por más cara. Joder. Ya sabes que nosotros esto va con nombre siempre, Jorge, todo con nombre. Yo te lo voy a pedir firmado, pero te lo voy a pedir además dedicado. Además, la que te voy a llevar yo es la del homenaje a Denis O'Neill. Entonces eso pues mira, para que ¿Se ha publicado ya en España la de Denis O'Neill o no? No, creo que no. Anual todavía no se ha publicado. En marzo, si no me equivoco. Eso fue muy guay porque es una historia de 6 páginas que escribió el hijo de Denis O'Neill, Larry, y fue guay. Fue un poco raro porque fue como meterse en los recuerdos de otra persona.
porque él escribió la historia basándose en sus propios recuerdos de niño que tenía de su padre. Y me mandó una carpeta con un montón de fotos de referencia y tal, pero claro, referencias del día a día, tú las fotos que te mandan solo puedes hacerte una idea del aspecto que tenían en esa época. Pero él cuando describe la escena en que su padre lo lleva al cine a Nueva York a ver una peli de Kung Fu en los 70 que estaban en esa época, estaban de moda y tal, pues tú te tienes que hacer un poco la película en la cabeza y lo mandé un poco con un poquillo de miedo porque no sabía si él los recuerdos que tenía en la cabeza iban a casar con lo que yo había dibujado. Pero luego quedó súper contento, los editores están súper orgullosos de esa historia, gustó muchísimo, no sé si al final en DC irán a intentarán ir a Eisner con lo de la mejor historia corta con esa historia o no, porque quedó muy chula, además una historia sin diálogo, donde los diálogos precisamente son viñetas con más dibujos dentro que te expresan lo que está pasando, lo que están diciendo en ese momento, y hay como un paralelismo en lo que pasaba en la vida real de Denis O'Neill, lo que estaba escribiendo, en qué obra estaba escribiendo en ese momento. Y son 6 páginas que para mí quedaron bastante chulas. Joder, Cuando se publica aquí, pues lo podéis ver. Porque es guay. En marzo, si no me equivoco, que está la fecha prevista para el recopilatorio. Son esos caramelitos de historias que al principio te dan un poco de canguele porque son cosas que, hostia, el homenaje a Denis O'Neill ha sido muy importante en el mundo de los cómics. Y en un personaje como Green Arrow que va en un anual y bueno, Dave hizo los colores también súper bien y creo que al final quedó una historia chula. Quedó una historia chula que merece la pena. Todo un homenaje, la verdad. Sí. La verdad es que es la historia con el que mejor feedback he tenido con la gente, o sea, aquello que sale la publicación y no haces más que recibir mensajes de lo que le ha gustado a todo el mundo. Incluso en Bleeding Cool dijeron que se merecía todos los premios que le dieran y Bleeding Cool, fíjate que raja más que vosotros. Y lo que rajan a veces, ¿eh? Y lo que rajan a veces. Incluso en Bleeding Cool hablaron guay, con lo que quedé muy contento porque fue muy satisfactorio. Sí, la verdad. Mereció la pena. Pues nada, señor Bruni, vamos a despedir al señor Jorge Fornés, ¿no? Ya lo vamos a dejar tranquilo. Estoy aquí liado, no sé, a ver si acabo esto que estoy haciendo y me puedo poner con lo siguiente porque... Pues ya te hemos tenido secuestrado. Te hemos tenido secuestrado mucho tiempo y lo de siempre. Un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias. Que un placer tenerte aquí en Mundo Skrull y un placer por volver a encontrarnos, aunque sea cámara... A través de una cámara y que bueno, que nos vemos ahora en marzo. Bueno, no sé si querrás hacerlo de la masterclass antes de marzo. Bueno, lo vamos viendo. Ya hablé con George de buscar una fecha, pues si nos va bien este mes, pues lo hacemos este mes y si no, pues a principios cuando vengamos de Valencia, lo acabamos de cuadrar allí y lo hacemos allí. No hay problema. Perfecto. Pues si no nos vemos antes, nos vemos en Valencia para ponernos al día, hablar de nuestras vidas, que también son interesantes, aunque somos un poco rosas también nosotros. Y que muchas gracias y que yo creo que a la gente le ha encantado y que enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Muchas gracias. Que tienes una nota muy alta, muy alta. Gracias a vosotros. Lo mejor es que le guste a la gente. Para eso se hacen estas cosas. Que lo disfruten. Eso es. Pues nada, Jorge. Nada, dicho. Encantado. Un abrazo. Un placer tenerte aquí. Nos vemos pronto. A cuidarse. Que vaya muy bien. Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. A ver. Nosotros nos quedamos un ratillo, ¿no, bro? Nosotros nos quedamos un ratillo todavía. Nos quedamos un ratillo, Jorge, por aquí. Muy bien, pues os dejo. Vale, luego te escribo. Si consigo salir del estudio, ¿no? Eso es. Pues nada. Vale, chavales, nos vemos en menos de un mes. A cuidarse. Venga. Chao. Chao. Luego. Buenas, señor George. Pues ya charlita, ¿no? Pues un placer tener al señor Jorge, hombre. Hemos diseccionado la obra y no la hemos diseccionado más por lo que decíamos del tema de los spoilers. Sí. Pues yo me he quedado con ganas de hacer preguntas más concretas, de hacer preguntas un poco más técnicas sobre ciertos recursos, pero que son ciertos recursos que en la explicación va a tener implícita el spoiler, va a tener implícito el kit de la cuestión de la obra en muchas ocasiones o la resolución de la obra. Y oye, que queremos también, comprendemos que ha salido hace poquito, que salió la semana pasada. El martes pasado. Sí. Entonces habrá mucha gente que por cuestión de tiempo no se la haya leído, habrá cuestión de gente que tampoco se haya leído la obra porque está esperando a ese famoso recopilatorio. Y bueno, nosotros simplemente decir que aquí hemos mantenido el nivel de spoiler bajo. Próximo día la masterclass. No, ahí no.
me niego, o sea, me niego porque sí que voy a ir a hacer preguntas muy Claro. concretas. Incluso yo cuando he intentado, por así decirlo, el tema del carácter de los personajes y tal, también me he cortado porque es que nada que digas alguna cosilla del carácter, ¿no? De los personajes, de la niña, del padre de esta niña, del detective y tal, ya son cosillas de spoiler. Y sobre todo por eso, por no romper ese momento de experiencia, ¿no? Que cuando lo lees por primera vez, yo es que lo he dicho, esta mañana hemos vuelto a leer todo de seguido. O sea, la anterior vez era un poco esperando número a número, ¿no? Mes tras mes y tal. Pero esta vez me lo he leído de seguido todo y es una experiencia que creo que todos tienen que disfrutar. Sí. Y para los que os vais a esperar al tomo, ¿vale? Ya lo dijo Gustavo de CC aquí, sin decirlo tal, pero estaba confirmado que va a salir un recopilatorio de la edición Focus, ¿no? Como la misma que hemos tenido de la Guerra de los Jokers. Pero fíjate lo que ha dicho hoy Jorge, ¿eh? Vamos a esperarnos porque fíjate que la intención es esa. Ah, sí. Pero escucha lo que ha dicho Jorge con el tema del color de Deep Stewart. Ah, vale. No, bueno, ya. Sí, pero la línea Focus no es en blanco y negro, ¿eh? La línea Focus es... Ah, bueno. Tiene páginas extras de blanco y negro y material extra. Pero fíjate, esa edición en blanco y negro que también rumoreamos o que también igual no llega nunca. Igual no llega nunca, eso es verdad. Es verdad. En ese aspecto sí es verdad. Cuando los autores tienen tan marcado que si le quitas el color castras un poco la obra. Claro. Yo creo que por respeto al trabajo de un profesional y más un profesional como Dave Stewart, sí. no creo que sea. Y además, cuando utilizas el tema del color como un elemento, porque muchas veces es verdad que hay un cómic que se puede disfrutar tanto con color como sin él, en blanco y negro o en escala de grises también que hay, pero cuando el color influye tanto en cosas de tiempo, en cosas de narrativa, en cosas de tal, es verdad que pues un blanco y negro no se puede ahí a perder ciertos detalles y como tal. Aunque luego también está el hecho de que, oye, coleccionismo puro y duro, ¿vale? No nos vamos a engañar. Hay gente que dice, oye, yo quiero ver el trabajo de tintas y que sí, que yo me voy a comprar mi edición en color, la historia me la leo en color y tal, pero que también quiero ese artbook o como lo queráis, ese artist edition, ¿no? Como pasó con lo de Pepe en Panini de Dinastía de X, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. De momento, pues habrá recopilatorio en esa línea editorial. No os preocupéis que seguramente... anteriormente el normal, ¿eh? Deluxe, cartoné, no me extraña que en algún momento sea recopilado en Pocket igual un par de años y tal y todo, y va a tener 1000 ediciones. Y es que es una obra que es innegable que va a estar en muchos formatos y al alcance de todos, ¿no? Yo creo que va a pasar de esas. Pero no sé, lo dicho, vamos a buscar fecha y hora y ya os comunicaremos exactamente el día para esa masterclass, ¿vale? Y es más, esta posiblemente pues sea una de algunas que también queramos proponer a otros artistas y a otros dibujantes que bueno, que puedan compartir su trabajo y explicarnos más detalladamente, ¿no? Con Jorge igual va a ser el primero porque hay confianza y le conocemos mucho y justo surgió la iniciativa ese día mismo que fue la masterclass ahí en el salón y dijimos, oye, ¿por qué no llevamos este formato, por así decirlo, también para que lo disfrute más gente que no ha podido asistir? Hay que decir que la iniciativa fue de Jorge. Sí. Que pensó en nosotros y nos dijo, oye, ¿qué os parecería? Y oye, nosotros sabemos que claro. las puertas abiertas, pero para él, volvemos a lo mismo. Para él y para los demás, si alguien quiere hacer lo mismo, sería un formato que no me importa hacerlo. Porque creedme que los que estuvimos en esa charla y los que pudimos asistir a esa charla, aprendes un montón y profundizas muchísimo más también en el significado, en los detalles y en ciertas metáforas visuales de la obra, ¿eh? Sí, porque a ver, sinceramente ese día no nos hubiera costado nada sacar el iPad, grabarlo y que quedase como quedase, pero no, no había buen sonido. No había buen sonido y pensamos inmediatamente, oye, pues esto es trasladable a grabarlo, ¿no? Y hacerlo tranquilamente cada uno de nuestras casas y prepararlo como Jorge quiera, ¿no? Seleccionando un número de páginas, número a número y detalles y bocetos y todo, ¿no? Así que bueno. El que va a mandar ahí va a ser él.
Hombre, por supuesto. Nosotros vamos a hacer de simples alumnos. Él va a dar la clase y nosotros vamos a estar Sí, pues, sí, sí. asistiendo a clase con el Sí. bollicao ahí. No, interactuando y con las preguntas también, que ese día estaréis, seguro tendréis dudas que resolver y tal, porque eso lo volvemos a decir, ese día, por ejemplo, Jorge preguntaba, ¿ya tenéis alguna pregunta? Pero yo creo que nadie se animaba por el tema del sonido, por el no me va a escuchar, el tema mascarillas y tal, hay muchos factores, así que bueno, El tema de que no había salido la obra por completo aquí en España. también es verdad, también es verdad. Que ahí sí Jorge ya se lanzó y eso, creo que... No, mentira, llegó hasta el 10 que había salido, es verdad. Llegó hasta el número Hizo 10. Spoiler y había spoileracos, ¿eh? Eso sí, porque es que llegó hasta el 10, porque él pensó, a ver, ¿hasta qué número se ha publicado en España? ¿Hasta el 10? Pues voy a tirar de largo hasta el 10. Es una masterclass, ¿sabes? Pero bueno, pasó ese momento. Ahora ya aquí avisamos que el día que lo hagamos va a ser de la obra completa, del 1 al 12 y tenéis que venir leídos. Quejas, ¿eh? No, Yo no, voy a no, aceptar quejas. Es que el título evidentemente irá implícito, ¿vale? Pondremos el título del directo, Masterclass de Rorschach con Jorge Fornés sobre narrativa y tal. Ojo, spoilers. Para que no me vaya a entrar uno por sorpresa y luego nos insulte por ahí. Oye, que no me lo he leído todavía y me lo estáis destripando aquí. Pues ya os dais por enterados, ¿vale? Lo pondremos bien claro para que no haya malos entendidos en general. Pero bueno, ya os avisaremos el día y bueno, intentaremos que sea, si no es antes de este mes, pues... Lo dicho, se busca fecha que también hemos visto que va pilladillo, joder. Es que está a tope el bicho, no para. Portadas, números, son lo que está ocurriendo ahora y tal... Que vamos a tener noticias en breve, o sea que... Y no sabe decir que no a nada y esas cosas, pues lo típico, lo típico. Él se lo busca. Yo también, por ejemplo, quería destacar, ¿vale? Igual porque también, pues, porque soy muy seguidor suyo de su trabajo y tal, pero la suerte que tenemos nosotros de conocer a autores que trabajan para Estados Unidos, para un mercado global, por no decirlo de otra manera, de tener la cercanía y la confianza de poder hacer este tipo de cosas, ¿eh? Porque es que... Sí, pero bueno, yo sinceramente, George, se nota que estamos más libres cuando los conocemos o cuando tenemos relación con ellos, pero yo perfectamente intento ofrecer lo mismo, la misma amabilidad, la misma profesionalidad. A todos. Y la misma comodidad de estar en el programa a todos. Eso sí, decir, no. Yo ahí sí que separo las dos cosas. ¿eh? Sí, no, a eso sí, pero me refiero a la cercanía que podamos tener y la confianza de poder hacer esto, ¿sabes? Porque igual, aunque tú lo ofrezcas muchas veces en general abierto y la invitación que dé, hay algunos que nos animan por lo que sea, ¿sabes? Bueno, y hay pero, otros incluso que sí. pero incluso de los que conocemos, hay más amigos de las cámaras, menos amigos Sí, de las eso cámaras, sí. más amigos que son gente más reservada, que son gente... Si es que en ese aspecto hay de todo. ¿eh? Hay un poco de todo. Sí, yo, sí. ante una charla interesante, lo siento, no me cierro. Seas amigo o no seas amigo. Oye. No, eso por supuesto. Voy a agradecer las suscripciones, ¿vale? Que se nos han quedado por aquí. Lo he estado poniendo por el chat, ¿vale? Pero sí, más que nada por no cortar la entrevista. Pero que, oye, que hemos estado ahí atentos. Y ahora tenéis la mención que merecéis, joder. A ver, uno de los que se ha suscrito, ¿vale? Que sí que lo hemos mencionado, pero lo volvemos a decir. El señor Iván Coello, que se suscribía también por el Prime por aquí, que nos dejaba ahí... Iván. Eso es porque se querrá conectar con nosotros a cuando echemos una partidilla o algo, ¿eh? Sí, ya he estado viendo seguro el vídeo por ahí en las redes sociales. Pues que se venga. Que se venga que le meto el palizón. J. Garcos también se ha suscrito con el Prime, así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Álvaro iba a decir, ¿no? Al_48. ¿Alroba? Sí, eso leo. Eso. Muchas gracias, joder, sí. A ver, ¿qué más? F. Jacob también se ha suscrito con el Prime. Pues muy buenas gracias. Y muchas gracias, F. Jacob. Bienvenido a la familia y bueno, recordaros a todos estos que se estéis suscribiendo. Sorteo mensual, pues este mes haremos el sorteo del mes de febrero. Pues mira, febrero sabemos que es un mes más corto. Lunes 28. Unos días más cortos. Lunes 28. El lunes 28, lo más seguro es que sea el sorteo. Si por un caso el lunes 28 no se pudiera, pues lo haríamos en la semana anterior. Pero que por estar suscritos, pues habrá sorteo para suscriptores. Que sabéis que, mira,
Intentaremos pues, que nunca os falte la lectura, pero al mismo tiempo intentaremos también algún material más especial, algo que sea también más curioso, pero bueno, que yo creo que os va a gustar, sea el sorteo que sea, os va a gustar. Por cierto, que el primer ganador a ver si da señales de vida, que nos tiene ahí todavía a la espera. Intentaré volver a contactar y a ver si... Nostromo era, ¿no? Sí, no me equivoco. Nostromo. No me acuerdo, era Nostromo 4 o algo así, ¿vale? El nombre del usuario. Pero bueno, pues ya... Pues ya... seguimos contactándolo. Además, yo creo que está en Discord, ¿eh? Si no me Sí, equivoco. me suena también, pero intentaremos. Pues habrá que escribirle ahí por privado, por Discord o lo que sea. Y pues lo mismo, este mes también tendremos sorteo, como ha dicho Brun, al finales de mes, y veremos a ver qué selecciona. Muy posiblemente vaya una figura, ¿vale? Porque es que el Mr. Panocha, nuestro vecino, también nos da cosillas siempre y dice, oye, esto por ahí para los Screws también. Y también es de agradecer, siempre Oye, que qué contemos cosillas, con él. qué cosillas. Vale, le enseño, es que me lo dio el otro día, me lo traía a casa. A ver. Mira. Para los fans del cuervo. A los fans del cuervo. Del cuervismo. A los Vale. fans del cuervo, oye. Venga. Y que mira, que servirá para más de uno también para que se meta en el cómic de James O'Barr, del cuervo, que también es una joya considerable. Yo lo voy a añadir, venga, vamos a sortear. Metemos. Sí, metemos la figura Pues del venga, cuervo. presupuesto es culpa al cuervo. ¿No? Y pillamos el cuervo y se lo regalamos. Y le metemos también el cómic del cuervo, así que pack completo del cuervo, ¿vale? Figura y cómic y ¿Qué queréis? ¿Una camiseta negra también para el cosplay del cuervo? Pues camiseta negra también. Maquillaje, ¿no? ¿Queréis? Hay pintura blanca y negra ahí del también. Primar, una camiseta negra del Primar. Pero bueno, y ya veremos que vamos recopilando más cosas. Posiblemente, ya que estamos hablando con Jorge en la Masterclass tal, alguna cosilla por parte del señor Jorge Fornés caiga para el siguiente. Para el siguiente mes, es lo que te iba a sí. decir. Porque nosotros también una de las cosas que vamos a hacer en Valencia, pues va a ser aprovechar que les vemos a todos, porque nos decía Jorge que va a ir un montón de gente. Sí. Así que aprovecharemos también, pues eso, para que no sean solamente lecturas o cosas un poco más impersonales, sino que tengáis ahí vuestra dedicatoria, vuestro dibujo o alguna edición chula americana firmada y dedicada y tal, o sea que ya lo veremos. Ya lo veremos tranquilamente, que no hay prisas. 1 de febrero, vamos a terminar el mes de febrero, que de momento ya sabéis. Ya vamos el muñequito con el del cuervo ya, sí, que es comicazo, que tenemos que hablar de él también. Sí. Pero bueno, en general ya sabéis, pues que para participar, pues darle ahí a suscribirse con el Prime o con las suscripciones que consideréis adecuadamente. Así que, bueno, pues vámonos a... No, iba a decir a cenar, pues es demasiado pronto, pero bueno, vamos a hacer cosas, o sea que... Aprovechar lo que nos queda de tarde de domingo, que mañana nos vemos otra vez, por supuesto. Mañana a las 8. Tenemos cita. Vale, mañana el lunes 7 de enero a las 8. Plan editorial con Daniel Díez de Carten Comics. Vamos a estar comentando y charlando todo el plan editorial de Carten para esto 2022. Yo creo que ya, como dijimos en su momento, tenían ya ciertos títulos ahí en la recámara y ahora ya que sí que lo pueden comentar tranquilamente, incluso en tema de formatos y todo eso, pues ya charlaremos más tranquilamente y lo comentaremos con tiempo, porque va a venir, vamos a charlar del plan, de cosillas y tal. Así que si tenéis preguntas, pues mañana estaremos a partir de las 8 y 10, ya sabéis que según vayamos entrando, pues 8 y 10, 8 y 5 empezamos directo. Así que mañana nos vemos otra vez. Pues mañana aquí sin falta, mañana cita importante porque vamos a conocer lo que nos trae este Carten Comics. Estamos ahí, bueno, ya tenemos el catálogo por las redes si les queréis echar un vistacillo. Por si queréis mañana hacer alguna pregunta un poquito más concreta, pero bueno, vamos a conocer nuevos títulos, vamos a conocer nuevas editoriales, títulos muy interesantes que nos llaman mucho también la
la atención y simplemente eso. Mañana cita con Mundo Skrull. Que no nos faltéis, chavales. Muchas gracias a todos los que habéis estado, a los que estuvisteis, a los que estaréis. Recordaros que estamos aquí en Twitch, pero que bueno, que sabéis que luego todos los programas se suben directamente también a YouTube, por si los queréis revisitar o por si alguno le da alergia a esta plataforma. Por lo que sea, ahí lo vais a tener. Así que muchísimas gracias a todos, escrulazos. Espero que hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros este programa. Y mañana nos vemos otra vez. Mañana nos vemos. Hoy os dejamos con los chicos de Manga Otras Viñetas que están en directo y ya sabéis que son compis y os dejamos ahí para que veáis cosillas de manga. Portaros bien y darles ahí un saludito y darles mucho amor, que se lo merecen, que son unos cracks en su trabajo. Pues sí. Nos vemos mañana. George, muchas gracias. Mañana te veo. Mañana ¿Y tú? nos vemos. ¿En quién confías? Porque yo en Lobato no, porque no ha vuelto. Ya, en Rochas siempre. Y en Jorge, claro, por supuesto. Jorge. Adiós. Hasta mañana. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?